Pues aquí estoy con el chavalote, con Joel, aquí en estas oficinas que me tiene tantos buenos recuerdos. Y estamos con este desarrollo que yo ayer estuve en la ubicación. No teníamos muchos datos en ese momento porque dije, mami, voy a parar en Casa León a ver cómo va, porque yo he comprado ahí, acordaros, he invertido ahí. Y no solamente yo, sois unos cuantos del canal que hemos invertido ahí en Casa León y le quedan ya pocas unidades a la venta. Ahora sí, tenemos aquí a Joel, nos va a dar más directrices técnicas de cómo está el desarrollo, los metrajes y los precios exactos. En este momento, Casa León, ¿cuántas unidades quedan a la venta todavía? Quedan escasas 8 o 9 unidades entre penthouse, swing ups y estudios. Me estoy riendo, ¿sabes por qué? Porque le iba a decir a Joel, me parece que te has hecho mal el estudio esta noche. Pégale un vistazo a ver cuántas unidades mientras yo le explico un poquito el tema de cómo es el edificio. Es que yo creo que quedan algunas unidades más. Quedan entre estudios, swing up y penthouse. Creo que quedan... ¿Cuántas quedaban? De dos Stream Up quedaban creo que unos 7 estudios y de ahí quedaban Penthouse. Exactamente. Que creo que eran unos 13, creo, no sé. Pero no pasa nada, Joel, es normal esto. Cuando tenemos tantos desarrollos y tenemos que acordarnos de memoria de algún detalle que otro, ayer cuando estuvimos allí grabando en la parte de fuera, vemos este edificio ya que está subido al último nivel, este edificio de aquí que está subido hasta el penúltimo, y vamos a conocer luego cómo es el edificio, pero lo más importante que veáis cuánta vegetación tiene en la entrada, doble altura en el lobby, muy bonita la altura. Casa León me llamó la atención el nombre, espectacular, lo que te entregan por fuera muy bonito y lo que te entregan por dentro también muy bonito. Luego el tema de los balcones que tienen este juego así curvoso, hay balcones que son un poquito más grandes por el tema de la curva, otros un poquito más estrechos, y luego la parte de arriba que nos da hacia el mar es espectacular también su rooftop, pero vamos a conocer más cosas como el Sendero del León, como la piscina donde está la Subimod, todo eso. ¿Qué te parece? Así es, este proyecto en particular, ¿no? Al ser Tulum un destino tan selvático, pues lo que aquí vas a experimentar con esta super entrada de doble de altura, luego te vas a adentrar a lo que es pues, precisamente el destino, ¿no? Vas a entrar, vas a empezar a ver lo que ya son las albercas, las unidades swim up, está sorprendente. Recuerden que tenemos todavía ahí también en los swim up disponibles. Dos unidades. Dos unidades son... en Airbnb, que Paco sabe mucho de esto, sí, son de las unidades también más buscadas por la experiencia que tienen, ¿no? De estar prácticamente a un brinquito del agua. Y una de ellas, que me lo estaba comentando Joel, tiene razón, una de esas subimos queda justo a la entrada y eso es muy bueno para las personas que tienen dificultad de andar, de moverse, o personas con pensionadas, a lo mejor que también rentan por ahí. Vamos a ir conociendo todos esos detalles, pero antes de nada, ¿cómo ha quedado el tema de cuántas disponibilidad tenemos? Tenemos 15, 20 unidades todavía, entre... penthouse, que es lo que tenemos más disponible, pero tenemos, esas unidades van a ser increíbles. El rooftop, aquí podemos ver el frente y sí, aquí en Menezes es el rooftop, la alberca más larga que vamos a hacer. Ya Paco hizo el vuelo de dron, sí, el frente es súper largo y como pues va a estar sorprendente, ¿no? Hasta para hacer deporte te va a quedar ahí. Muy bien, y luego pues cada penthouse tiene su piscina privada, tiene dos niveles, en el nivel de abajo viene a ser un estudio normal y en el nivel de arriba tenemos la privacidad nuestra de tener nuestra piscina, área de camastros y baño. Vamos a ir viendo algún render más, estamos avanzando. Acordaros que estos departamentos se entregan equipados y amueblados. La parte de decoración, que puede ser sábanas, cojines, plantitas, cuadros, esas cosas no entran, ¿vale? Pero lo que son mesas, sillas, cocina completa, sofá, cama king size, baño completo, terraza, todo eso con sus cortinas también sí. Así es, debido al destino, nosotros, como decías, te lo entregamos con todo eso y tú ya le das su toque para que tenga su diferenciador a la renta vacacional o simplemente si quieres vivir ahí, tú lo decoras a tu gusto, lo que te guste de cuadros, todo lo que tú desees, ahora sí que lo vas a poder implementar. Muy bien, vamos a ver otro render, a ver qué más vemos por ahí.
Esta es una visión central del estudio. Acordaros luego, si vosotros queréis ponerle una privacidad aquí con un biombo, por ejemplo, pues se le puede colocar un biombo, que yo lo voy a colocar en el mío, por ejemplo. Y tenemos la privacidad de la cama king size con tu terraza y la parte donde está el sofá cama, que podrían dormir 2 personas más, y la parte de la cocina, donde estás cocinando. Detrás tendríamos lo que es el baño. Pero muy bonito, la verdad, muy bonito. Como tú comentabas, Paco, no solamente podemos hacer la de una recámara, sino también podemos, como somos los constructores, les podemos poner puertas deslizables. Okay. Nosotros, ya entregada o en preventa, como gusten, les podemos hacer aquí el diseño y lo hablamos con construcción para que se les entregue de esa manera. Lo que pasa es que eso hay que recalcar que hay un coste adicional al precio que os vamos a dar. Eso sí que hay que decirlo. Claro. Vamos a seguir viendo algún que otro render. Esta sería la parte del lobby, que vamos a ir hacia la Swim Up. Por aquí para adelante tú entras y te encuentras una persona que te atiende, estos sofás de espera, tú llegas con tus maletas hasta que te van a dar tu... Pues porque tú lo vas a usar muchas veces para renta vacacional y esas personas van a esperar en algún sitio para poder ir a su departamento, ¿no? En este desarrollo hay que recalcar algo importante que no hemos dicho en la parte del frontal. Tenemos aparcamientos subterráneos. Es de los poquitos desarrollos que tienen aparcamientos subterráneos, ¿correcto? Correcto. Tenemos entre las amenidades el aparcamiento y pues es muy, muy bueno para la ubicación que tenemos porque está en una super ubicación y aquí podemos ver lo que vas a experimentar, ¿no? Tulum, como te decía, es mucho de pues la experiencia como huésped o como propietario que vas a tener. Entonces vamos a implementar mucha vegetación. Puedes ver toda la decoración que vamos a poner. Y aquí este es la persona que te atiende. Hacia el concierge va a estar aquí en el desk, la área del lobby. Ajá, y de aquí podemos empezar a apreciar ya la alberca de los swim ups. Esa parte de ahí. Y bueno, a mí me encanta ir a un desarrollo y no sentir que es concreto todo lo que veo, sino que hay mucha naturaleza, no solamente aquí en la entrada, sino luego cuando vayamos a la parte de la piscina también lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo otro... El patio central. Como veis arriba, que no lo estamos señalando todavía, pero esto es el Sendero del León, es un paseo que podemos dar todos para ir de parte a parte del edificio, porque este edificio aparte no lo hemos dicho tampoco, tenemos 2 entradas, una posterior y otra la central, ¿no? Así es, tenemos entrada por el Paseo de los Muralistas y por la Labna. Entonces, para que no camines entre pasillos, hicimos el Sendero de León, donde vas a ir apreciando pues todas estas albercas y las áreas verdes. Y del otro lado, pues tenemos la Plaza Junab, sí, donde vamos a tener también ahí un acceso. Pues imagínate que puedas salir a un centro comercial que tenemos detrás, que tenga restaurante, pues que tenga el lugar donde comprar cosas necesarias para ti. Y aquí, al mismo tiempo, de los 2 que quedan, hay uno que queda aquí, en esta parte de aquí, y otro que queda en la parte frontal, justo en la parte frontal de la Subimop. Y que tú puedas salir de tu departamento y ya puedas disfrutar de darte un baño como estos chavales que nos saludan, ¿no? Está espectacular también la parte central. ¿Por qué motivo? Porque va a tener mucho verde también y no vas a sentir de que estás en una zona cerrada. Entonces tú estás aquí en tu balcón y la verdad es que vas a tener privacidad y bastante privacidad. No te creas que van a estar por aquí paseando todo el día la gente. Claro. Entonces, haber muchas plantas entre un sitio y otro también está muy bien. Ahora, también es de las albercas más largas que nosotros vamos a construir. Es este sendero y también hacia la derecha y la izquierda vamos a tener alberca. Tiene forma de T. Ajá, va a estar increíble. Y todo lo vas a poder apreciar desde el Sendero de León y pues disfrutar de estas albercas. Y que no es la única alberca o piscina que va a tener el desarrollo. Luego veremos la del Rooftop, que es maravillosa, que es lo que estabas diciendo antes, que es la más grande también. Así es. Sí, también de igual manera la de abajo va a estar grandísima. Aquí vemos otra parte del tema del Sendero del León para que veáis que no están ni tan pegados aquí ni tan pegados acá y lleno de plantitas para que uno solamente se centre en su paseo para llegar a la otra parte, ¿no? Y luego cómo se ve la parte de abajo de la Swim Up para llegar aquí a bañarse tan fácilmente. Bonito. Y luego el tema de los que son los balcones para que veas los diferentes tipos de balcón que hay. Y tú te puedes imaginar que estás ahí. Oye, está precioso este render, ¿eh? Así es, y a mí me encantan los balcones ovalados, también el cristal también va a ser ovalado. Ajá. Entonces se va a ver súper bonito. Y otra cosa importante, como es un interior, en caso de que haya mucha lluvia, mucho aire,
tú no vas a sufrir para nada ahí dentro. Claro, son súper resguardados. El chavalote está muy atento aquí a lo que estamos hablando. ¿Quieres aportar algo? Me ha estado llamando mucho la atención la piscina de abajo. Si lo van a hacer así selvático, va a quedar impresionante. Impresionante, ¿no? Lo que sigue. Pero es que un desarrollo no solo se basa en la construcción y en la vivienda, sino también en el entorno, ¿no? Entonces, pues siento que si tu entorno te da unas vibras y una energía como lo es Tulum, pues es lo mejor que puede haber. Ayer estuvimos allí en la construcción, ¿te acuerdas? Y tú dices, bueno, lo vemos así ahora y luego va a quedar así, ¿no te lo crees? Pero va a quedar espectacular cuando lo acaben, porque ya sabes que esta empresa cumple con los renders, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso me ha gustado mucho. Muy bien. Bueno, pues estamos ya en la parte del área del rooftop. En el área del rooftop vamos a tener un restaurante, aparte de todo, que no lo hemos dicho, un restaurante para que podamos desayunar, comer y cenar allí mismo sin necesidad de salir del desarrollo. Así es, restaurante, gimnasio, este es el área de camastros y la alberca, ¿no? Es el principio de un lado de la alberca. Sí, porque esta alberca va a ser gigantona, va a ser grande, porque por suerte este desarrollo, todo a lo ancho, en la parte más ancha, va a ser la parte del roof. Entonces vamos a tener unas amenidades muy completas y, bueno, las vamos a poder disfrutar. Yo uno de ellos, ¿no? Y por ahí gente, personas que ya tienen ganas de que se entregue el desarrollo como yo. Entre ellos pues está Luis Linares, que está por ahí también. Héctor Santos, que le quiero mandar saludos también, saluditos por ahí, y algunos más, porque hay como 12 personas que siguen el canal que hemos invertido aquí en este desarrollo y tenemos ganas de que nos lo entreguen ya. Vamos a seguir viendo algún que otro render. Yo también estoy emocionado por este desarrollo y créanme que va a superar las expectativas. Aparte, la zona está quedando preciosa con todo lo que está creciendo alrededor. Va a estar súper bonito. Pues sí, muy cerca tenemos el Chedraui, tenemos la entrada de Azama, tenemos la bajada hacia el Parque del Jaguar, hacia la zona hotelera, estamos muy cerca de la Avenida Cobá, eso no lo habíamos dicho hasta ahora. Esta es otra visión de lo que es el roof. Aquí ya vemos desde aquí hasta allá cómo es la piscina por esta parte, pero para mi espalda quedaría mucha más piscina. Esto de aquí se supone que es un área para hacerte fotografías para Instagram, por ejemplo, para postear, en pocas palabras, ¿no? Y el tema de camastros, ojalá no entreguen este tipo de camastros que son maravillosos. Esa pequeña isla a mí me gusta mucho con su palmerita en medio. Sí, sí, va a estar muy vistoso, gigantesco, ¿no? De hecho, en los desarrollos que ya tenemos entregados, hemos visto que a la gente le gusta ejercitarse en la piscina. Y esta todavía va a estar más grande, imagínate, súper a gusto, parte del gimnasio. Es que tú estás arriba de un edificio y no parece que estés encima de un edificio, no lo parece para nada. Y luego, desde aquí vamos a tener vistas a lo que es la selva, a ese mar de color verde, y ligeras vistas vamos a tener al mar. No vamos a tener vistas muy cercanas, pero sí vamos a tener vistas al mar también, un poquito. Vamos a pasar otro render, otro del rooftop, otra vista. Aquí a la izquierda el gimnasio. Esto sería el gimnasio, ¿no? Área de masaje y lo que es el restaurante. Y el restaurante por aquí. Fíjate que tenemos varias islas, no una, sino varias. Qué bueno. Sí, el tamaño de esta alberca nos permite hacer muchas cosas. Bueno, pues el famoso Sendero del León que yo en el vídeo que hago en Tulum, justo porque luego voy a poner lo que es la grabación que estoy dentro de, bueno, al lado de la obra, y que el chavalote nos levanta el dron para que veáis la zona también y cómo está el edificio por arriba. Entonces ahí yo no sé si le decía el Paseo del León, el Camino del León, pero es el Sendero del León. Y en ese momento no me salía la palabra. Acordaros que también tiene su cristalera por ambos lados, pero una cristalera que es transparente, queda bonita. Y con esto, pues si hacéis una idea, luego en el plano lo vamos a explicar, se va a ver más claro en el plano, pero que tengáis un sendero por ahí en medio va a quedar espectacular. Ya en otro desarrollo habéis hecho otro sendero. Así es, en Santuario estábamos replicando el Sendero del León, dado que le ha gustado mucho a la gente. Y aparte de la practicidad, ¿no? Que te hace ahorrar tiempo de no ir entre los pasillos. Sí, porque este desarrollo es bastante amplio. Hemos dicho que quedan 10 y tantas unidades, pero en realidad son cerca de 150 unidades de lo que tenemos aquí en este desarrollo. Así es. Ahí tenemos a Leti, saluditos. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. Me gusta verlas por acá. Aquí estamos hablando de Casa León, de este desarrollo espectacular donde yo invertí y que ya tengo ganas de que en breve lo podamos disfrutar. Ya falta muy poquito. Venga, muchas gracias. Es la directora general de aquí de la empresa que nos viene a saludar. Bueno, pues como veis, la parte de aquí arriba también se puede apreciar
el tema de naturaleza, que tú estás paseando por aquí, lo que menos ganas tienes de hacer es a ver qué ha hecho este o aquel. No, vámonos al sitio que tenemos que ir y a disfrutarlo. Pues esos son los renders y... Nos vamos a la parte de las ubicaciones, ¿dónde quedan? ¿Te parece? Ok, vamos a ver las unidades disponibles. Porque en este caso tenemos ya unos precios que están todavía... Las subimos, a mí me parece excelente el precio que tiene. Solamente quedan 2. Los estudios ya tienen su precio por lo que ha generado de plusvalía y más que va a generar. Esto es lo que os quería explicar. Imaginaros que esto que estamos viendo en forma de T, que es la piscina, abajo es aparcamiento, eso es una. En esta primera planta, que es la planta baja, tú entras del lobby, que entras por acá, este es el lobby, y tenemos 2 locales comerciales, por lo que veo, ¿no? Así es, esos no están disponibles porque hasta el último se ponen a la disposición para negocios que le aporten valor al proyecto, ¿no? Como que sea un buen restaurante, una buena cafetería. Oye, qué bueno. Y entonces, cuando entramos, tenemos este primero que estábamos hablando Joel y Alex anteriormente, que es 227.000 dólares, y este de aquí que está en 217.000 dólares. La diferencia que hay de precio, pero también te da un valor añadido porque está muy cerca del lobby y a la hora de acceder al departamento, para personas que no tienen ganas de desplazarse a la otra parte, pues es un valor agregado a comprarlo aquí en este caso, pero luego hay personas, como dice Alex, que a él le gusta más la privacidad, el estar ahí tranquilo, no tener ascensor y la escalera cerca, entonces hay visiones diferentes, ¿no? Así es, tenemos para todos los gustos, personas que necesitan estar cerca de todos los servicios o personas que precisamente quieren desconectarse, ¿no? Y fíjate que tú cuando te estás bañando por aquí, puede bañarse cualquiera de los que son propietarios o personas que han rentado del edificio en esta piscina, no solamente los que tienen a su IMO. Hay que recordar ese tema. La piscina esta es para todos. Y lo que me ha gustado también, por ejemplo, de la unidad de arriba, es que si te das cuenta, estamos cerca también de la salida del otro lado. Claro. Así es. Exactamente. Esta unidad estaría muy cerca porque por aquí se saldría a la parte de atrás. Sería la salida a la parte de los locales comerciales que hay detrás. Bueno, ese centro comercial pequeñito que tenemos ahí. Exactamente. Y otra cosa, yo el mío lo compré precisamente el de la primera planta, no la planta baja, en este o este, ya no me acuerdo, uno de los dos, este es la primera planta, mirando en esta zona. Y compré ese, ¿por qué motivo? Pues simplemente porque había disponibilidad, busqué esa ubicación, me parecía estupendo y dije, ahí mismo, da igual. Yo ahora mismo no tengo molestias para poderme desplazar un poquito más, un poquito menos. Pero te quiero felicitar porque precisamente nosotros que manejamos un poco acerca de números del mercado, notamos precisamente que en Tulum hay escasos swim-ups, unidades justamente al lado de la alberca y son de las más buscadas en las plataformas de renta vacacional. Ujú. Estas y los penthouse, pocos desarrollos tienen estas amenidades y la alberca privada del penthouse en realidad son diferenciadores que van a ayudarte a que se rente más fácilmente. Bueno, en este caso yo estoy seguro que va a trabajar muy bien Casa León. Compres donde compres, la ubicación que compres te va a ir muy bien. Lo importante son las medidas de los estudios, que no estábamos acostumbrados en esta fecha que salió este desarrollo a la venta, no estábamos acostumbrados que los estudios fueran tan amplios, porque yo estaba vendiendo por ahí de 30 y tantos metros, 32, 36 tal, y pasamos de golpe a 50 metros, porque casi todos tienen 49, 50, 51, casi todos. En este caso los que quedan a la venta aquí abajo son de 48, en este caso, y 48 metros cuadrados, pero vamos a subir a los de arriba. El mío precisamente son 50 metros y eso la diferencia la hace el balcón por las curvas estas que hay aquí. Estas curvas, ¿ves? Este es un balcón. Es diferente a este balcón en medida y este es diferente a este y a este. ¿Veis? El mío es como este, más o menos. Creo que es este de aquí. El metraje de la esquina, Es este de ahí. ¿cuánto es? Fíjate nada más el metraje de este. Oye, este es muy amplio, 61 metros. Este yo no lo conocía y tiene un buen precio, muy buen precio. 61 metros cuadrados, este yo no lo conocía. Me tenía que haber fijado en su momento. Oye, ese no me di cuenta, chaval. Sí. Vaya fallo, que sí. No, porque has dicho que vaya fallo. Tú mismo lo has dicho, lo has elegido porque te gustó la ubicación y porque estuvo bien. Ahora, que el metraje sea algo que nos hubiera gustado, sí. Pero si te das cuenta, tenemos un buen balcón también, Sí. está bien. Así es. Oye, pero yo en este es el primer estudio que yo veo con ese metraje porque yo la estuve viendo, me quedé ahora sorprendido, no me lo esperaba. 61 metros cuadrados, está muy bien.
Bueno, pues en este primer nivel tenemos en $207.000, ¿es así? $207.000. Y en los siguientes también tenemos 207.000 en el segundo nivel, 207.000, y podemos ver los metros cuadrados, 50, 53, 51 y 50 en este caso. Lo que pasa que yo cuando compré, dependiendo de la ubicación, también te ponían un precio diferente a otro. Así es, entre más arriba es O dependiendo de la zona del acceso, desarrollo. entonces sí varía. Y luego en la quine frontal, que estos dan a la calle, tenemos estos dos, uno de 45 y otro de 48, como estáis viendo. Y lo que son la forma de hacer el departamento muy parecidas unas de otros. Donde está el cuadrado este no hay nada, esto sería nada. Entonces tú entras por aquí, tienes tu baño, tienes tu cocina, tienes tu sofá cama y tienes tu cama king size, y aquí tienes una terraza. Lo que pasa aquí que no se ve muy bien, pero tienes tu terraza. Ah, sí, es esto de aquí, perdona. Esta es la terraza. Y el sendero de León que pasa por medio. Así es. Eso estaría encima del lobby, los otros dos. Bueno, pues ahora pasamos a los penthouse, que es lo que más queda en este momento, es lo último que se suele vender normalmente en vuestros desarrollos, ¿no? Y en los penthouse tenemos medidas, pues te puedes encontrar medidas desde 101 metros cuadrados por aquí, 98, 100, 100, 94, 94, 93, que son los frontales a la calle, 101, 101, 98, 100, 100, y por aquí tenemos 99 y 97, que estos estarían a la parte de la piscina. Bueno, pues ya lo estáis viendo, todos son el mismo precio, $300.000. Tienen dos niveles, la parte de abajo tipo estudio y la parte de arriba para lo que son las piscinas, que ahora se va a ver en el siguiente nivel, se va a ver. ¿Quieres contar algo de ahí? Vamos, las ubicaciones, ahora sí que depende de lo que te guste, vistas internas, vistas externas. En realidad, el metraje es por los dos niveles que tenemos por la alberca. No, al revés, pasa para abajo un poquito. Lo que quería recomendarles aquí es que todos estos de aquí, arriba tenemos el rooftop. Toda esta distancia que vemos aquí no hay penthouse. ¿Por qué? Porque todo esto es el área común que la vamos a ver ahora al subir al siguiente nivel. Por lo tanto, solamente se hicieron estudios y fueron de los primeros que se vendieron. Así es. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte del roof, que es lo que estaba diciendo. Fijaros que alberca de parte a parte. Impresionante. El spa, el gym por aquí, el restaurante que lo tendríamos por aquí, por esta zona, baños, ducha, alberca infantil, que no lo habíamos dicho también para los chavales. Y bueno, y por aquí, por lo que estábamos hablando, los penthouse con vistas a la parte interior y el penthouse con las vistas a la calle. Pues ya hemos hablado bastante de los detalles de Casa León, a un desarrollo que yo estaba esperando para hacer otro vídeo, pero ya me dijeron hace poco que quedaban poquitas unidades. Yo pensaba que ya estaba todo vendido, y cuando me entero ayer, que me lo decía Alex, no, aún quedan algunas unidades, digo, pues nada, vamos a darle, vamos a enfocarlo y que lo conozcan. En realidad, este desarrollo es un éxito, debido también, aparte de lo que ya vimos, a la ubicación, ¿no? Está prácticamente cerca de la entrada del Parque del Jaguar, caminando tienes todo, ¿no? Cosa que en Tulum es un punto muy a favor de esta gran inversión. Sí, luego la Avenida Cobá, tal como sales a la Avenida Cobá, que la tenemos a 150 metros donde está el desarrollo, aproximadamente 200 metros, a la izquierda, todo ese paseo de la Avenida Cobá son restaurantes, por la noche está muy bonito, y si te fueras luego en carro para arriba, que atraviesas la Federal, más para el frente, tenemos lo que es lo del Tren Maya, la parada de Tren Maya ahí de Tulum. Así es. Y luego, si te quieres ir al aeropuerto, por la misma Federal, te vas 30 kilómetros para Tulum y te vas como 100 y pico de metros al aeropuerto de Cancún. ¿Es correcto? Así es, súper ubicado. Otro punto a favor de este gran desarrollo, la gran ubicación. Otra cosa, si a mí me interesa hablar contigo, por ejemplo, bueno, ya lo sabéis, me contactáis, lo voy a pasar con Joel, porque estoy interesado en una de estas ubicaciones de los que quedan a la venta. ¿Cómo lo hacemos primero? ¿El apartado con cuánto es? El apartado lo hacemos con $5,000 y pues empezamos a platicar. Ya quedan pocas unidades, así que todavía estás a tiempo de disfrutar de esta gran ubicación, de este gran proyecto. Y ya podemos negociar, ¿no? Precisamente todo el plan de pagos que te podemos ofrecer. En este momento el plan de pago más bajo que podemos dar de enganche es el 30%, ¿no es así? Así es, te vamos a requerir el 30% de enganche,
y lo demás, pues lo que nos gusta mucho es hablar con nuestros clientes y escuchar de viva voz para hacerles un pago a la medida. Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a intentarle ayudar y pues yo os voy a dejar ya con la grabación que hacemos el chavalote y yo cuando llegamos ayer. Lo primero que hicimos fue acercarnos a Casa León a ver cómo estaba la obra, interés mío personal y ya que estaba allí, interés para vosotros los que habéis comprado y tercero para los que estéis interesados en comprar aquí. Entonces nos metimos de la Avenida Cobá hacia el desarrollo, grabé un poquito que estaban trabajando. Me he puesto ronco ahora. Voy a parar un momentito. Bueno, parece que ya me he recuperado un poquito. Y nada, ahí estuvimos volando el dron y yo haciendo comentarios de lo que en ese momento podía comentar, porque acordaros, llevo tantos desarrollos que la memoria tampoco la tengo fotogénica, ¿no? En ese sentido, pero espero que os guste y yo aquí agradecerle a Joel toda esta información que me acabas de dar. Con gusto, chicos, son siempre bienvenidos. Y Vamos. también todos ustedes, los seguidores de Paco, contáctenos. Con gusto les vamos a pues, asesorar en este gran proyecto. Pues yo voy a poner los renders, os pongo el vuelo de dron del chavalote y también ese comentario o esos comentarios que hago mientras espero que termine de volar el dron. Venga, gracias Joel. Hasta luego. Con gusto. Chao. Estoy en la avenida Cobá girando aquí esta calle. Me voy a parar a ver cómo va el avance de obra de Casa León. Este es el Hotel La Love. Y Casa León lo tenemos aquí a la izquierda. Es un desarrollo donde yo invertí también. Y ya que estamos aquí, quiero mirar a ver con Alex cómo está el avance de obra. Vamos a ver si podemos levantar el dron. Os voy a enseñar un poquito cómo está. Es aquí a la izquierda justo. Fijaros que hasta aquí está todo ya hecho, la calle. Esto es una calle con camellón. Aquí a la derecha tenemos este otro, que es Beautiful. También tenemos departamentos a la venta, también hemos grabado allí. Este de aquí también está fantástico, los dos están muy bien. Pero Casa León tiene doble entrada. Tiene esta entrada acá y tiene otra entrada por la otra parte que está el centro comercial. Nos vamos a parar aquí porque estamos justo a la entrada de Casa León ahora. Justo estamos en la entrada de Casa León. Me voy a parar un poquito. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos contando los departamentos que todavía quedan a la venta. El chavalote me lo está contando. Hay departamentos todavía a la venta, 2 Subimob, que son los que dan a la piscina directamente. Hay una diferencia dependiendo de la ubicación de unos $10.000 aproximadamente. 2.000 o 3.000, 230.000. No, 23 unidades. Ah, que quedan 23 unidades a la venta todavía, pero hay 2 Subimob que estoy diciendo los precios. 217. 217 y otro de 220 y algo. Y el otro es de 227. Y 227, hay $10.000 de diferencia. Las Subimob son las que pegan abajo, son de cerca de 50 metros cada una. Y luego tenemos estudios que me decía, $207.000. $207.000, quedan todavía unos poquitos, no sé si quedaban 7 o por ahí más o menos. Y al resto, todo lo que quedan son penthouse. Los penthouse ya sabéis, tienen su piscina arriba, el resto de arriba, privado. Y esos están por $300.000 aproximadamente, ¿eh? No lo puedo decir ahora el número porque el chavalote está... Pues... Y los metrajes son de 53, 50 y por el mismo precio puedes encontrar hasta 61 metros cuadrados. Muy bien, pues lo de los penthouse hay que mirarlo bien. Yo me voy a salir fuera. Es un excelente desarrollo, a mí me gustó mucho. La inversión que hicimos aquí yo creo que está muy bien, muy adecuada. Ya tienen toda la estructura. Yo creo que la parte de atrás es la que ya está levantada hasta el final. Aquí ya están terminando de levantar y esta todavía está por el segundo nivel. Están ahí los trabajadores. Va a tener aquí lo que se dice el lobby de doble altura. Va a tener mucha naturaleza. Las piscinas que va a hacer como forma de T, una central y otra en el otro lado. Va a tener el paso del león, el paseo del león o el camino del león, como lo quieran decir. Es un paso que va a ir por el primer nivel moviéndose por encima de la piscina. Va a quedar espectacular también. El metraje de los penthouse está entre 93 a 101 metros cuadrados. Y el precio no lo has podido mirar, ¿no? No. Ok. De todas formas, ya quedan pocas unidades, ya lo sabéis. Ir consultando si estáis interesados en invertir aquí. Y este desarrollo, en cuanto se entregue, yo espero que se entregue en este año, a final de año, espero que sea así. Bueno, vamos a disfrutar. Yo me vendré. Estamos aquí ubicados al ladito de la Cobá. Si giramos a la derecha, llegamos a la zona hotelera y al Parque del Jaguar.
Si giramos a la izquierda tenemos el Chedraui Selet y también tenemos la ciudad. Y ahora está pidiendo permiso para volar porque estamos en una zona que no te dejan volar sin dar permiso, ¿es correcto? Bueno, en este caso voy a ver si puedo grabar un poquito por aquí. Se van a mosquear porque cuando vienes aquí sin avisar que vienes a grabar, se mosquean un poco. Vamos a ver. Así se ve por dentro. Qué bueno. Me gusta mucho el tema de los balcones porque hace sus curvitas, quedan espectaculares, diferentes diseños de un balcón a otro. Y bueno, ¿te está dando permiso? ¿Te está dando permiso? Que necesita internet. Bueno, me voy a parar un poquito de grabar. Diferentes. Ahora se pone a llover. Hoy tenía que ser un día que no llueva. Hay una nube sola y nos está cayendo agua. Pero es una llovizna, ¿no? Venga, vamos. ¿Ya te ha dado permiso? No. Pues aparte del lobby tenemos ascensores para subir, varios ascensores. Tenemos en la parte de arriba del roof piscina, gimnasio, restaurante. Aquí en la parte central tenemos la otra piscina, la de la Swim Up, también la podemos aprovechar. Es un desarrollo con excelentes amenidades, muy completa. Yo ahora te lo estoy diciendo de memoria. Y le quiero mandar saludos a todos los que habéis comprado aquí del canal, que bueno, yo espero que seáis felices cuando os lo entreguen, que lo disfrutéis mucho. Yo con ganas ya de que también me lo entreguen y de disfrutarlo. Y bueno, pues si paso por aquí por Tulum y no me paro a grabarlo, me siento también que me falta algo, ¿no? Porque esto ya es parte nuestra, ya es parte de lo que tenemos. Acordaros que estos departamentos se entregan amueblados y equipados, solamente vas a tener que decorarlo. Y la verdad que los metrajes son bastante buenos, bastante amplios para lo que es la zona en el tema de estudios, ¿no? Ahí está el chavalote esperando que le den permiso, apretó el sol un poquito. Y este otro de aquí, Beautiful, también lo hemos grabado hace poco, también está excelente. Me gusta mucho, ya está bastante avanzado. Se ha entregado algunas horas ya, creo, o se va a entregar en breve. La parte central es una piscina que recorre todo también, con mucha swim up. Y bueno, pues estamos en una zona bastante buena de Tulum. Me iba a subir otra vez en la pantorrilla. Es que ayer jugó un partido, tiene las piernas cansadas, no, lo que sí, que se le subió el músculo jugando fútbol. Bueno, ya le ha dado permiso, está a punto de levantarlo, qué bueno. Ya sabéis que tenéis que tener internet para poder hacer esto de pedirle permiso para volar el dron en esta zona. Y bueno, ahí va el vuelo de dron y vamos a ver cómo se ve. Luego cuando termines de Casa León en un momentito me vuelas por encima de Beautiful, pero ya separado, ¿vale? Porque también voy a hablar con Candice para ver cómo vamos con Beautiful y a ver si hacemos un avance también de obra de Beautiful, porque es muy interesante. También tenemos seguidores que han comprado aquí en Beautiful. Entonces tengo que hacerlo no solamente lo que yo quiero para mí, sino para vosotros, que sois los que invertís también conmigo y los que confiáis en mí. Pues ayer grabé, ayer no, el sábado grabé la firma del contrato también de los terrenos en Cancún. Ayer fuisteis bastantes también los que me contactasteis, no sé si al final termináis comprando o no. Y el miércoles me voy a acercar seguramente a Isla Mujeres, a pasar el día en Isla Mujeres y comer en el Big Club que tienen, pues... Ya sabéis que cuando compráis un departamento aquí, normalmente las empresas hacen como equipo con los Big Club de aquí de Tulum. Aquí, por ejemplo, Casa León tendrá dos o tres Big Club para que podáis desplazaros a la zona hotelera, aparcar en sus aparcamientos y disfrutar del mar y del Big Club sin costo agregado y encima con un descuento a lo mejor de lo que consuman, ¿no? Pero bueno, como veis el material bastante fuerte. Y con ganas de que ya levanten ese de ahí, lo pongan ya al nivel y lo vayan rellenando por dentro como tiene que ser. Estoy viendo las imágenes del dron, todavía le queda bastante para lo que es finalizarse la parte del último nivel, alrededor de todo lo que estamos en la construcción. Va a tener un retraso en la entrega de obra importante, pero eso está ocurriendo casi en el 60-70% de desarrolladores de la zona. Ya sabéis que influyó mucho lo del Tren Maya. Se llevó los trabajadores, el material no llegaba a tiempo aquí a las obras, eran primero ellos, después las obras, y parece una excusa, pero anteriormente a eso y a la pandemia no había ningún problema en las entregas, siempre se entregaban a tiempo y al revés, muchas veces antes de tiempo.
Actualmente estamos teniendo un problema de entregas a la hora de entregarlos como en el contrato se ha puesto, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que el desarrollo está en marcha, están trabajando y que pues que esperemos que lo aceleren lo más que puedan. Pues yo ya, como estoy diciendo, yo también soy parte de uno de los propietarios de uno de ellos y tengo ganas de disfrutarlo y ganas de sacarle el rendimiento, porque también lo hemos comprado para sacarle un rendimiento económico. Aunque hablando del rendimiento, la suerte es que esto mes a mes va ganando valor. Es la suerte que tenemos. Entonces, los que habéis comprado en su momento y el valor que tiene actualmente, como ya habéis escuchado en los estudios, pues hay una plusvalía bastante importante y que muchas veces yo la comparo por dólares mensuales, en caso que lo quisiera vender, y supera más de 1000 dólares mensuales. Entonces está muy bien. Diría que casi llega a los 2000. Pero bueno, aquí sigo esperando que haga el vuelo el chavalote, aquí con la gorra de Paco en Riviera Maya, que bueno. Y ya con ganas también de que arreglen esta calle y la dejen fenomenal. Otra cosa, para los que han comprado aquí, pero también tenemos otro desarrollo de la misma empresa en la esquina, que se llama Coba y que también va con su avance de obra. Seguramente aquel lo van a entregar antes que este, pero no sé cómo estará. Bueno, pues ahí está bajando el dron, os pongo ese vuelo de dron y nosotros nos vamos a grabar un desarrollo que tenemos por aquí muy interesante en Tulum. Espero que os guste. Me acaban de confirmar que Coba está bastante más adelantado que Casa León, y es normal porque empezó también antes. Nos vamos para ese desarrollo. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver es simplemente impresionante. Nuestro piloto de dron, Alex, nos llevará a lo más alto para capturar la Riviera Maya como nunca antes. Playa, cenotes, ruinas, no te lo diremos. Pero quédate hasta el final y sorpréndete.
estoy acercando a Cobá, quiero mandar saludos a Angelina también, para que vea cómo va el desarrollo. Y lo tenéis justo ahí enfrente. Ya está levantado casi toda la parte de arriba. Aquí sí que tenemos la carretera un poquito delicada todavía, pero son pocos metros, a lo mejor son 50, 100 metros lo que tenemos así. Luego ya se conecta con la Cobá y todo va a estar muy bien. Y esto pues nada, necesita que le den el suelo ya, el asfaltado, todo. Pues esto es Cobá, esto de aquí de la esquina, que es de esquina, este de aquí es Cobá, espectacular también el desarrollo con doble altura en el lobby es este de aquí que estamos viendo. Antes de irme a grabar, he preferido venir aquí y enseñaros cómo está. Este es la parte del lobby, va a tener una piscina central también y un rooftop desde arriba maravilloso con su piscina, con su gimnasio, con todo lo necesario. Y estas de aquí son las oficinas de la empresa, las oficinas que tienen aquí precisamente. Y yo me voy a dar la vuelta y esta es la esquina que estoy hablando, que es esta esquina que también pues están para el interior los departamentos y para el exterior, igual como en Casa León. Están para ambos lados. Yo no he pedido para el interior, a mí me gusta que dé a la zona de amenidades, a la piscina, que sienta la tranquilidad, que sienta simplemente que estoy a gusto ahí en mi departamento, pero pues hay gusto para todo. Hay gente que le gusta que desde la calle, ver los árboles de fuera en vez de los de dentro, no sé. Ahora estamos pasando otra vez al lado de Casa León, que es este de aquí de la derecha, y nos vamos para la Cobá, nos vamos a ir al Díaz Tama. Pero eso va a ser un vídeo que voy a poner al principio del vídeo. Así que esto seguramente lo pondré o al final o en otro vídeo aparte. Pues ya llegamos a la zona que está arreglada, que es esta de aquí, el Hotel La Love, que lo tenéis aquí, es uno de los más importantes de Toulon. Y así de bonito tiene que quedar la avenida. Un paso un poquito más ancho, por supuesto. Aquí hay que tener cuidado porque las bicicletas pasan y no las ves. Nos vamos ya hacia la avenida, bueno, hacia el Díaz Tama, mejor dicho. Estamos justo al lado de la entrada del Díaz Tama, es esta de acá. Están arreglando esta avenida Cobá todavía, pero la entrada del Díaz Tama es esta de aquí. Arreglando este carril, cuando lo terminen espero que lo dejen muy bien, ya se puede ver más o menos cómo va a quedar. Y el Díaz Tama también estuvieron arreglando esta parte de la entrada, tiene una verde de todos los servicios de aquí, alumbrado, alcantarillado, internet, todo lo que necesitamos. Bueno, pues voy a parar porque me voy a las oficinas y de ahí luego me voy a donde está el desarrollo. Interesante ver dónde está el desarrollo. Pausa este video. ¿Te gustaría ganar más dinero que en cualquier banco? La Riviera Maya es el destino más rentable para invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque las rentas vacacionales generan ingresos desde el día 1. Con nuestras entregas inmediatas y preventas exclusivas, puedes elegir la opción perfecta para maximizar tu inversión. En promedio, un departamento en la playa genera hasta 5 veces más ingresos que un plazo fijo en cualquier banco. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Contáctanos ahora y te mostramos las mejores opciones para tu inversión. Llama a Paco al número en pantalla. Acabamos de ver ya lo que es el vídeo que hemos hecho, tanto de dron como del tema que yo estoy allí, pero ahora estoy aquí con el chavalote porque tenemos una sorpresa del otro día que, bueno, a Joel le gustó mucho también. Que tú te has comprado este dron también, ¿no, Joel? Así es, está súper padre. Ya entrando Vamos a en eso. conocerlo. A ver, este dron que es tan pequeñito, tiene una calidad bastante buena. Y Ese dron no estoy seguro, pero ha salido cerca como de un mes o un poquito más, pero está bastante bueno. La verdad es que DJI quiso crear un dron aún más pequeño, pero que dé como la misma experiencia como si fuera un mini. Solamente que tiene unas cosas mini que le gana a otras cosas que también le gana a mini. Y tiene dos ventajas. Una de ellas es el precio, es muy bajo el precio en relación a los otros. Tiene muchas ventajas. Sí, Otra pero hay ventaja. dos importantes. Ajá. Una es el precio y la otra la facilidad para volarlo si tú no tienes experiencia en volar drones, ¿no Ahí es está. así? Ese dron yo creo que sí podría ser uno de los primeros que podría conseguir una persona para que pueda volar un dron. Ahora sí, hay que comentar. Vuélalo en situaciones de viento no tan grandes. Más o menos, si quieres
asegurarte como cuánto es bueno, entre 22 y 23 kilómetros por hora, ya es algo fuerte el viento, pero se puede volar. De ahí para abajo, bien. De ahí para arriba, mejor no lo vueles. Entonces, los días que hay un poco de viento, mejor ni lo intentes. Otra cosa, como veis, es muy diferente a los que vuela el dron en Chavalote, porque este está más protegidas las alas. Entonces, no te vas a cortar la mano y Ese tiene dron- funciones automáticas, ¿no es así? Sí, ese dron, o sea, aunque tú intentes tocarlo con los dedos, o sea, no entran tus dedos. Digo, sí, si lo intentas a fuerza, sí, pero en un vuelo de dron no te va a pasar nada. Eso lo bueno también es que si se choca, muchos ya lo han chocado bastante y no le ha pasado nunca nada. Y de hecho, las protectores se pueden quitar y puede hasta aumentar un minuto más la batería, pero ahí ya es cuestión de decisión de la persona, pero yo los dejaría. Yo lo dejaría así como está. Tiene una carcasa protectora por la cámara, siempre es bueno protegerla, y tiene solo, creo que se le dice un eje, en el sentido de que está sostenido la cámara, o sea, no es El gimbal. el gimbal, para que vean. Entonces, cuando se enciende, pues el gimbal queda estático. Y bueno, simplemente lo que quería aclarar es que la batería es súper pequeña y pesa como 135 gramos. Ay, es que está... El dron entero pesa 135 gramos. 135 gramos. ¿Pero el Esa dron batería. entero o la batería? No, entero. Entero el dron. Entonces, esta batería no pesa casi nada. No pesa nada. Y la verdad es muy fácil de ponerla, solo tienen que ver las ranuras y es bastante sencillo. Otra pregunta que te hago, porque este no lleva Mira. tarjeta SD. No lleva tarjeta SD, es una cosa interesante, pero está bastante bien. Te dan unos 22 GB de almacenamiento en el dron internos, entonces tú lo que haces es que tú haces tu vuelo normal, llegas a casa, lo conectas a través del cable a USB a tu computadora o puedes conectar el dron cargado a tu celular y ves la galería del dron y ahí puedes descargarte los archivos al celular y los eliminas del dron. Entonces tienes dos maneras, computadora o celular. Y más o menos hay gente que ya lo ha utilizado y le ha durado 3 días más o menos de grabación. Porque como la batería no dura tanto, más o menos es entre a 12, 14 minutos. Dicen que es 18 minutos, pero es teórico, son minutos teóricos. Solo tiene dos botones, los dos botones principales. Uno es para encendido, aquí te indica el nivel de batería. Entonces lo mantienes pulsado. Primero lo pulsas una vez y luego lo mantienes pulsado. Ajá. Va a ser los movimientos de hélice y va a ser el sonidito, como que ya se inició. Otra cosa, ¿no se tiene que equilibrar este dron? No, ese dron no. De hecho, dado caso que alguna vez se lo pida, no lo creo. Según yo no lo he pedido. Lo puedes hacer en el Lo celular. haces en el celular, si te lo pide. Eso es cuestión de que te lo pida. Ujú. ¿Vale? Y ya luego lo que sigue, por ejemplo, es con la aplicación de DJI Fly, se conecta a través de Wi-Fi. Ese dron tiene una salida receptora de Wi-Fi y es abierta. No te da Wi-Fi para YouTube ni nada, simplemente es para señal. Ok. Y bueno, luego también está la manera de conectarlo con dos tipos de controles. Uno FPV y otro normal de un dron, por ejemplo, Mini 4 Pro, Mini 4 normal. Entonces sí, está bastante bien. Otra pregunta que ya no hemos saltado porque te quería parar, pero estás tan animado hablándolo. El tema de la batería dura poco, pero tú puedes llevar baterías de reserva, puedes comprar Sí. baterías aparte. Tú, por ejemplo, llevas una. Llevo una. Entonces, en caso de que ese día quieres grabar en varios sitios, pues te llevas varias y ya las puedes por ejemplo, reponer. tengo la idea, una batería la utilizo para mi persona, para estar al lado, quiero platicar algo, lo que sea, estoy ahí. Y otra batería la puedo utilizar para paisaje. Claro. Decir, ¿no? Entonces, tengo dos baterías y me puedo... Otra cosa, esta cámara es de calidad también, como las otras prácticamente, casi la misma calidad, ¿no? Casi la misma calidad, pero es muy buena. O sea, sigue siendo una calidad excelente porque DJI siempre su garantía son las cámaras, ¿no? Sí, ahorita la acaba de actualizar, ya es 4K. Sí, es 4K 30 cuadros por segundo, pero es muy buena calidad, ¿me entiendes? Otra cosa, cuando conocimos este dron y lo vimos a una persona por ahí en el viaje a Estambul, Turquía y todo eso, nos dio risa un poquito el dron, la verdad. Y no lo podíamos haber llevado si lo hubiéramos sabido. Sí. No lo conocíamos todavía. Y bueno, aquí lo que sigue, perdona porque te interrumpa, cuando descargas la aplicación de DJI Fly, vas a tener que instalarlo, vas a tener que conectarte al Wi-Fi del dron y ahí también, por ejemplo, tiene una guía de conexión. Le das a la guía de conexión y buscas el dron que tienes y ahí mismo te da todo el procedimiento que tú necesitas para conectarte al dron. Y ya luego aquí te dice cosas de seguridad, por ejemplo, área bien iluminada, entre otras cosas, que esté bien el tiempo y todo eso, ¿me entiendes? Muy bien. Y bueno, aquí hay diferentes funciones, por ejemplo, la Espérate un momento, antes de que sigas en las funciones. Ajá. Este dron, tú y yo cuando hablábamos, veíamos que esa persona no tenía idea de cómo volarlo, Ajá. igual como me va a pasar a mí, si lo vuelo, y tú y yo creíamos que eso se iba a levantar como 15, 20 metros, pero no es así.
Este dron se puede levantar más metros. Sí, se puede levantar muchos más metros, de hecho no tiene tanto problema, solamente que si lo vas a levantar sin teléfono, sí se levanta muy poquito por temas de señal, pero lo ideal es conectarlo con teléfono y ya pues lo levantas un poco más. Pero el teléfono lo tiene siempre. Pero un poco más, ¿cuánto? ¿Hasta 120 metros o algo así? 50. 50 con metros. señal de Wi-Fi. Con las señales de Wi-Fi. Sí, porque no es lo mismo señal de Wi-Fi que uno que se llama señal Q4, creo que se llama. Con control sí se eleva más de 100 metros. Eso es lo que te estaba Ajá. diciendo. Control, pero sin control. Ajá. Porque es que el control tiene una señal diferente al teléfono. El control utiliza una señal tipo Q4, creo que se llama, o Q4, no estoy seguro. Y esa señal lo que hace es a través de antenas de satélite. Eso no es a través de antenas de satélite, eso a través de Wi-Fi. El receptor y el emisor. Pero este dron no lo hemos comprado tú y yo, lo que es el mando, no lo hemos comprado porque pensábamos que teníamos en casa uno que se podía poner, todavía lo tenemos que buscar. ¿Es así? Aún Y tengo con que ese ponerlo. podríamos llegar a 100 y pico de metros, ¿no? Sin problemas. Sin problema. Ok. Sí, bueno, sumándole un poco, yo lo adquirí también porque es un dron para principiantes y otra cosa es para gente que necesita grabarse a veces sola, porque te puede seguir, también tiene esa función que te puede grabar de frente o te puede seguir de espaldas o puede hacer tomas. Esas son las funciones que no iba a hablar el chavalote ahora. Así es, y está por eso tiene la protección, porque, por decir aquí, lo puedes volar y en espacios reducidos, cosa que no puedes hacer con otros drones de tamaño Y considerable. encima es silencioso, no es como el otro que tenemos, el Avatar, ¿no? El Avatar, sí. El Avatar es un buen dron, el que tengo el 1, pero uno de los detalles que mucha gente se molestaba era el ruido, que es un mosquito fuerte. Este es un mosquito más liviano, es como Ahora lo vamos a un conocer. zancudo y el otro es un avispón. ¿Entiendes? Ahí está. Ahora lo vamos a conocer qué ruido hace aquí cuando lo levante, pero antes vamos a hablar de qué características tiene este dron a la hora de volarlo. Tiene unas diferentes modalidades. De hecho, A ver, cuando vamos a tienes ver. conectado al dron, Imagínate que ahora mismo no lo conectamos al celular, que lo hacemos de la otra forma, que solamente lo hacemos con esto, sin ok, mando. lo enciendes normal, tal cual, y luego aquí tienes diferentes opciones. Aquí tienes, por ejemplo, el modo seguimiento, que es justo el primerito. Sí. Y de hecho, tú como dices, oye, aquí solo veo signos, ¿cómo puedo entenderlo? Tú cuando lo conectas al teléfono, aquí mismo te indica qué tipo de posición estás. Ahora, por ejemplo, está en verde y es Spotlight. Spotlight significa... Es este de que parece un ojo. Sí. Entonces ahí se ve por light. Ahí. Sí, eso significa que es como tipo trípode. Él se queda estático y tú te puedes mover alrededor suyo, que él te va a seguir. Ok. Pero él se queda estático, no se Ok. mueve. Ahora, están diferentes funciones. El seguimiento, él sí se puede mover contigo. Está la otra opción que es droning, que significa que de la posición donde estás se dispara en forma diagonal y alzándose. Y luego está la otra opción que es órbita. Tú te quedas estático, te puedes mover un poco y el dron te va a dar una vuelta 360. Y todo eso lo hace automático sin que tú Sí, hagas eso nada. lo hace automático. Lo vamos a comprobar ahora. Eso tiene el modo cohete. Por ejemplo, aquí en modo cohete no lo vas a utilizar ni de broma. No. Yo aquí si voy a alzarlo, o en modo manual que me lo quedo aquí estático, o simplemente lo pongo en modo spotlight para que se quede en un lugar fijo y yo me pueda mover a su alrededor. Vamos a probar ese modo estático, a ver cómo es. Ah, mira, lo va a poner ahora. En modo estático ya lo tienes aquí puesto. Sí, spotlight. Es el ojito este, ¿no? Ese que está entendido el verde. Sí, así es. Vamos a verlo. Ahí está. A ver, vamos a intentar. Ahora, ¿qué es lo que haces exactamente? Le das a start y él se va a alzar. Pero lo estás dando con el celular. Yo te decía manual, a ver cómo lo hacías manual. Y él, si quiere parar, para ahí. ¿Por qué? Porque él detecta tu mano. O Ok. sea, tiene los sensores abajo para detectarlo. Y de Exacto. hecho, para que te pueda grabar en modo spotlight, tiene que verte. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, me voy a sentar aquí. Pero tú siempre lo estás conectando a través del celular. Sí, no. pero si yo quiero, puedo hacerlo aquí. Ah, eso es lo que quería que hicieras. Porque Pero estábamos yo, por ejemplo, hablando. lo tengo aquí. Estábamos hablando que tú no tienes celular. Entonces, ¿cómo lo haces? Le mantienes pulsado 3 segundos, 3 segundos. pero hasta un lado. Ahí ya me reconoció. Y ese ya se queda ahí, tú te pones y tú te mueves y él se mueve hacia ti. Mira, Uy, me cayó. él se va moviendo hacia donde vaya Alex. Si es otra persona la que se mueve, no le hace caso. ¿Eh? No, ¿Qué es? porque ahora me está siguiendo solo a mí. Yo hice que me viera, Ahora le voy a poner la mano pero un poco más. Ahí está. ¿Has visto? y él mismo aterriza. Sí. ¿Has Oye, visto? qué chido es esto, chaval. Está súper Te padre, tiene ¿no? que seguir
cuando quieres que te siga desde un inicio tienes que ponértelo mirando a tu cara. Ok. Entonces, lo hacemos de nuevo, simplemente va a ver tu cara, lo mantienes 3 segundos pulsado, te indica en qué modo seguimiento está, 3 segundos, ya está. Y mira, de hecho, si yo me paro, vas a ver el gimbal de la cámara, cómo se mueve. ¿Has visto que se mueve el gimbal? La cámara sube para arriba y la cámara baja para abajo. Ahí lo estáis viendo. Dependiendo de la posición en la que esté yo. Y lo bueno de ese dron también es que si tú le metes un micrófono a tu celular, tiene la función de que desactiva el ruido del dron y solo se te escucha tu voz. Eso es muy bueno para cuando estás volando con el dron y quieres comentar lo que estás viendo el dron en ese momento. Pero si estás grabando con el celular, tú en la pantalla del celular estás viendo lo que estás grabando. Sí, de hecho aquí lo estoy viendo todo. De hecho lo puedes ver aquí, agárralo. La cámara. Ajá. Y aquí en esto lo Por estás ejemplo, viendo. le voy a dar start. Entonces, tú estás viendo esto y vas comentando. Mira, aquí tenemos al chavalote, se va a poner de pie, se gira para la derecha. Tarda un ratito el dron, pero ahí lo tiene, lo está enganchando bien. Bueno, parezco que estoy irradiando un partido de fútbol, ¿eh? Entonces yo me paro sin problemas, puedo darme la vuelta por aquí. ¿Has visto? Y este ruido que estáis escuchando es bajo, porque si pusiéramos el avatar aquí nos tendríamos que tapar los oídos casi. Mira, o sea, yo pongo aquí, no se va a caer. O sea, tengo que yo poner la mano, cuando detecta la mano ya sabe que tiene que aterrizar. Pero Venga, pues vale, ponle la mano. Es al modo, o sea, yo me voy a mover y él se mueve conmigo. ¿Me entiendes? Sí, yo no ya me voy a veo. mover rápido porque va a tardar en reaccionar, pero movimientos suaves sí los reacciona muy bien. Ahí está espectacular, Joel. Sí, está súper padre. Yo precisamente por eso lo hice, porque hay veces que hasta a veces no tienes quien te grabe y con este pues ya prácticamente lo puedes hacer solo. Y no solamente eso, ¿cuánta gente se ha comprado un dron y la ha tenido que tirar el mismo día porque ha hecho un desastre? Claro. Le ha roto todo. Y mira, por ejemplo, puedo poner el modo seguimiento. Vamos a poner. Oye, no dijimos el precio que nos ha costado, 3.000 y pico, ¿no? El solo del dron, 3.600 pesos. Porque si lo compras con mando te sube a 5.000 o por ahí, ¿no? 6.500 más o menos. Pero nosotros preferimos comprarlo sin mando por el motivo que teníamos algún mando en casa, que lo vamos a poner también. Ahora Y si no, puedes utilizar tu celular como está utilizando. ¿Me Mira, entiendes? Él ahí me va va. a seguir. Mira, le sigue al chavalote. Te sigue como 2 metros, ¿no? Más o menos de También distancia. está el modo personalizado. Ah, ok. En modo personalizado, tú puedes decirle que si te siga más cerca, medio o más largo. Ok. Y por ejemplo, si tú te acercas, el dron se va a quedar estático porque él sabe que posiblemente ya vayas a aterrizar. Entonces le vas a poner la mano y aterriza. ¿Has visto? Está bueno, ¿eh? Sí, está muy padre. Me Es tengo muy- que entretener con Es mi muy juguete. práctico. De hecho, a mí algo que me va a encantar es caminar en la playa y que, El dron te vaya que siguiendo. me siga, ¿no? Entonces, pues, les vamos a Y- poder mostrar más lo que vivimos día a día aquí en playa. Ah, está bueno. Y encima podrás hablar a tu celular mientras estás grabándote. Exacto. Y ese dron, te digo, lo bueno y de todo es que lo choca, no le va a pasar nada, ni al dron ni al objeto a la que vaya Una a pregunta tocar. importante. Estás diciendo que si yo me voy por la playa andando, el dron me sigue, pero la pregunta mía es, ¿me sigue viéndome a mi cara o a mi espalda? Puedes grabarte mirando a tu espalda. Por ejemplo, el dron, tú te das la vuelta sin problemas, el dron está al tuyo de atrás y tú puedes caminar y el dron te va a seguir, de todas maneras. Te das la vuelta, te acercas y aterrizas sin problema. Total, que te reconoce espalda y cara. Espalda Así y cara, es. Porque tiene la inteligencia artificial incorporada en la cámara. Sí. Ok. Por Sí. eso reconoce hasta los obstáculos. Por ejemplo, si hay obstáculos, ve un árbol. Tú ve el dron que te vas a pasar por el árbol, te va a hacer el seguimiento. Digo, hay muchas veces que si ya no te ve, ahí hay un problema. Que quizás sí vaya a seguirte, pero se va a chocar acá en el árbol. y se Entonces cae. tienes que dar la curva poco a poco. O que te siga viendo el dron. Ah, exactamente, que no gires muy cerca del árbol. Ajá, que si no te ve, Para que él ya haya pasado el si árbol. no te ve, él se queda. ¿Y dónde está? Otra cosa es de que tiene en el celular, le pones a cuánta distancia te va a seguir. Ujú. Lo pones, creo que son 3, 7 y 10 metros, algo así. Entonces tú lo puedes traer muy pegado y tú también le puedes poner a qué altura, ¿no? Ujú. Lo máximo también son 10 metros. Entonces te puede hacer el seguimiento de arriba, que se me hace más seguro para que, por si cruzas con alguna persona. Pero también si lo quieres llevar a tu nivel,
te Si pueden lo llevas a tu seguir. nivel es porque no tienes nadie cerca y no hay tanto problema. Bueno, pues para todos esos que me habéis preguntado si es difícil volar un dron, yo, por ejemplo, que todavía no había agarrado los suyos, los normales, pues me voy a animar con este y una vez que domine este, pues me voy a animar con otro mejor, ¿no? Por ejemplo. Pero de momento con este me va a bastar para muchas cosas. Pero sí, uno que es muy sencillo. Sí, muy Mi sencillo. papá, o sea, yo ya le he explicado muchas veces cómo manejar el otro dron, pero pues él tiene que ser constante día a día, pero con este, para ti va a ser muy sencillo entenderlo. ¿Sí o no? No, sí, encima en casa podré practicar y todo también para Sí. acostumbrarme. Sí. Eso lo has hecho tú también en tu casa, ¿no? Sí, es súper padre porque prácticamente sentado en tu sofá puedes empezar a practicar y muy bien para nuestros recorridos. Yo pienso que lo voy a intentar. Sí, ¿no? No sé, en ciertas construcciones quiero intentarlo, la verdad. Bueno, Y a ver, parece que estamos haciendo aquí un anuncio del dron, nadie nos paga, pero pues simplemente es porque porque me gusta mucho el dron y porque se lo quiero dar a entender de que es bueno y que si alguien quiere aprender, ese quizás sí es bueno. no, y porque tenemos que pasar una información que creemos que también es válida para vosotros para muchos detalles, no tiene por qué ser para un youtuber, puede ser para cualquier cosa que tú necesites en cualquier lugar. Muchas veces nos han llamado para ver si podemos volar el dron para ver algo de algún sitio y que les pagaban tanto, pues ya tenéis este dron y podéis hacerlo muy fácilmente. Otra es porque tienes unos niños, papá, cómprame el dron, compra un dron, este no es tan peligroso, fácil de manejar y poco a poco iréis aprendiendo, ¿no? Y más raro que se estropee, en este caso. Porque a mí me da rabia pagar casi 20.000 pesos por un dron, yo levantarlo, no tener mucha idea y romperlo el primer día que lo uso. En este caso estás utilizando 3.000 y pico de pesos y yo creo que vas a agarrar una experiencia que después te va a perder un poquito de miedo si quieres mejorar de dron. Y aquí, por ejemplo, también... Y no necesitas permiso tampoco. Es No. un clase 0, que significa que no necesitas una licencia ni nada porque del peso que tiene no lastima a las personas y no tienes que tener una experiencia, para esto. Y entonces en el viaje que hemos hecho a Dubái, Egipto y Turquía no lo podríamos haber llevado. Sí, también no sé si se podría o no porque cada país Pues tiene esa su ley. persona la ha llevado y no le han dicho nada. Ahí está, pues es a lo que te Lo puede llevar en la maleta, en el bolso y tal, y no te van a decir, Dice tío. ella que lo voló al ladito de las pirámides de Egipto, o sea, Sí. muy cerca de por ahí, y dice que así lo despegó en la mano y pues ya. Pero pues bueno, no sé, ya es cuestión de... Pero te digo, no hace ni un daño y está muy pequeño. Pues muy bien. Pues Joel, ahora sí, ahora nos vamos a despedir, nos vamos a ir a la playita. Sí, a disfrutar. Sí. Ahí en la playa me haces una prueba andando del dron detrás mío y vamos a hacer esa prueba y luego haces el vuelo de dron normal con el otro. ¿Te parece? Claro, sí. Bueno, pues nos despedimos, dejamos Casa León, que ya os hemos dado aquí pues toda la información que hemos podido daros y nos vamos a ver la playa, que el día está estupendo, precioso y aquí cerca de tus oficinas tenemos Playa Pelícanos, una playa también espectacular. Así es, y pues ya vas a disfrutar el dron, Paco. Sí. Ahora sí que a grabar mucho. Y mira, Venga. para que veas que me entras en el bolsillo. El dron está metido en ese bolsillo, qué bueno. Para que veas. Hasta luego, Adiós. chao.
Bueno, pues estamos aquí delante de Martina, la entrada a la playa de Pelícanos, las bombonas o botellas de oxígeno para los que hacen buceo. Están ya pues están creo que todavía con el tiburón toro y los arrecifes. El reglamento de playa es una playa Blue Flag, acordaros, con servicios de mujer, servicios de hombre, duchas, información, limpieza de playas. Y a mí se me ha olvidado lo importante, la toalla. Voy al coche a buscarla y ahora vamos a ver cómo está el mar. El chavalote ya está por allí. ¿Qué van a hacer, buceo normal? Bueno, ¿cómo dices? Hoy van a bucear normal entonces. Sí, están con el tiburón toro ahora, me lo acaban de confirmar, le he preguntado. Están con el tiburón toro y también con arrecifes, porque aquí hay arrecifes muy bonitos. Hasta finales de febrero están haciendo la actividad con el tiburón toro. El guardavidas, las duchas que las tenemos por aquí, el chavalote aquí al lado. Y bueno, pues la playa que está tranquila el día de hoy. Hay unas rachas de aire, no son fuertes. Yo creo que podrá volar ese dron pequeñito también, ¿no? Yo creo que sí. No creo que haya problema. Hay aquí un pequeño color oscuro en la orilla. Es el tema esa de las algas rojas que tuvimos los otros días, están por aquí. Vamos a buscar una posición que no esté tan oscura el agua, que a la hora de bañarte estés cómodo. Y como veis, Martina y la gente disfrutando del sol. Ayer estuvimos en Playa Mamitas, espectacular también. Playa Mamitas no tiene nada de color oscuro. Esto de color oscuro a veces, fíjate, por ahí tampoco hay nada. Ahí al ladito están aquí las barcas. Luego voy a tomar unas fotos. Pues yo creo que, fijaros, este es lo que es el alga roja, se podría decir. Esta alga que se amontona aquí en la orilla y que tienes que retirarla para que deje de tener ese color oscuro. No es porque esté sucio el agua, simplemente es eso, que la arrastró por estos días de mal tiempo. No mal tiempo en sí, sino que había rachas de aire fuertes, había oleaje. Aquí, por ejemplo, si pones el dron pequeño en marcha, nos va a seguir andando. Sí, pero en eso estoy. Bueno, cuando puedas me lo activas. Ahora lo está programando para que se ponga unos metros como nosotros quedamos con el celular. Dice que tampoco es difícil eso. Y así os pongo ese pequeño vuelo siguiéndonos el dron. Vamos a ver si pillamos alguna zona. La 38 sigue sin arena, todavía. Tiene poquita arena, muy poquita, casi nada. Pero bueno. Voy a hacer unas fotos de aquí, de esta posición. Hay tres funciones para el seguimiento: medio, cercano y lejos. Sí, aquí lo mides con el mismo celular. Tú primero le pones la funcionalidad que quieres, también puedes volarlo manualmente. Le damos seguimiento, le das aquí a los tres puntitos, te da la distancia de seguimiento, cerrado, primer plano, medio cuerpo, medio, primer plano pero cuerpo entero, y luego está más lejos y cuerpo entero. Bueno, pues vamos a utilizar el más lejos. ¿Cuántos metros estaría más o menos? Altura de seguimiento, bajo, horizontal o alto. Horizontal es más o menos a tu cabeza, alto. Bajo es aeronave por debajo de la cintura y alto por encima de la cabeza. Pues alto. Venga. Para que nos siga así un seguimiento. Vamos a probarlo. ¿Le va a seguir a Alex? No, ¿te va a seguir a ti o a mí? A ti mismo. Pues yo estoy grabando y a lo mejor me tengo que mover para que se vea bien. Y si lo adelantas, ¿te sigue igual? Sí, ahora me está grabando alto. Está grabando alto en el sentido de seguimiento. Yo me voy a ir al lado de Alex y vamos a grabar así. Y el dron nos estará siguiendo. Vámonos más cerca de él. Yo me voy a acercar un poquito al agua, tú un poquito más solo. Y el dron nos sigue por ahí, tranquilamente. Y luego os voy a compartir ese pequeño vídeo. Fijaros qué bonitas las palmeras de aquí, qué bonitas. Ya por aquí no hay tanto color oscuro de esa alga roja, pero seguramente nos vamos a ir a Mamitas a ver si encontramos mejor la arena. Esta playa sigue estando cerrada, la entrada de la 40, porque se hizo un socavón aquí en la calle. Se hizo un socavón porque acordaros que estamos en zona que hay ríos subterráneos y se formó un pequeño cenote. Entonces tienen que cerrarlo y una vez que se cierre se volverá a abrir. Y bueno, pues ahí está siguiéndonos el dron.
Como si fuera nuestro perrito, ¿no, chaval? Pues sí, lo bueno de todo es que tú puedes ir viendo la batería aquí, puedes ver también la señal, también puedes ver el video, cómo va. Ah, mira, si nos graba. No nos graba las piernas porque está muy cerca para que se nos vea las piernas, pero bueno. Y aquí podemos ver la entrada de la 38, voy a hacer alguna foto de la entrada de la 38. Ese chaval que lo va a aterrizar ya en su mano. Está fantástico, ¿eh? Por ejemplo, si está muy alto el dron, yo lo que he hecho es que aquí te da la función vuelo manual. Entonces lo que haces es, te da esos controlitos, mira, para que veas. Entonces aquí es hacia abajo. Bueno, ahí dice hacia abajo, hacia arriba. Y tú lo puedes levantar. Gira a la derecha, adelante, atrás, mover a la derecha, mover a la izquierda. Entonces, pues facilita el aterrizaje o el vuelo que quieras hacer. Ok. Voy a hacer 3 fotos aquí de la playa 38 y nos volvemos otra vez para el principio y nos vamos a ir a Mamitas, que creo que ya el agua, porque aquí en la 38 está espectacular el agua, ¿eh? Muy buena el agua. Lástima que no tenga arena, pero está fantástico. El agua está dando en las cabañas, ahí está el guardavidas al final. Voy a hacer una foto de esta zona. Por ahí va una águila y lo raro es que se tira a pescar como se ha tirado justo aquí delante. Yo estaba haciendo fotos, me he quedado impresionado. Un águila que se tira a pescar, ahora se vuelve a tirar. Ah, no, ha rectificado. Pero aquella ave que tenemos allí es un águila. Mira, mira, otra vez se ha vuelto a tirar. Bueno, pues esta zona está impresionante, me gusta mucho. Lástima que toda esta zona está llena de piedras, aquí no te podrías bañar, a no ser que vinieras con escarpines y encima con mucho cuidado. Así que aquí no te recomiendo, para eso nos vamos a Playa Mamitas o nos vamos por aquí hasta Playa Pelícanos, que la tenemos aquí al lado. Vamos a volar el dron desde Mamitas el día de hoy también. ¿Quieres volar desde Mamitas o quieres volar desde aquí tu dron? Desde Mamitas. Mamitas, sí, nos vamos para allá. Aquí la gente tiene que tener cuidado a la hora de bañarse porque hay zonas con rocas y otras zonas que hay rocas y arena. Mira, esa chica pisó piedras, ya lo está pasando mal. Es que de aquí se ha llevado arena y no hice el comentario, pero esta playa de la 38 que no tiene nada de arena, hace 2 meses era la playa que más arena tenía. La que se había quedado sin arena era Mamitas. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Me dice el chaval que cuando quieras grabar con el celular, con el dron y quieras hablar, el micrófono del celular también sirve como micrófono, ¿no? Sí. De hecho, voy a hacer que te siga. Sí. Mira. Y ahí está, mira, se va a girar hacia mí. Eso que me está siguiendo. Y ahora yo puedo hablar aquí al... Mira, tenemos aquí lo que es el celular. Yo voy a hablar al celular. Y esta grabación que estoy haciendo ahora, que estoy paseando, pues tenemos doble versión de sonido. Una para GoPro y otra para lo que es el vuelo de dron que se está dando en este momento. Pues como veis el día espectacular, ya subieron las temperaturas, ya ahora pasa a gusto de meterte en el mar. Y bueno, pues esta es otra novedad más que tenemos, grabarnos con el celular mientras estoy con el dron, mejor dicho, mientras estoy paseando. Esto es un agregado que le podríamos dar. Muchos de los que me siguen son youtubers también, así que también se les abre los ojos cuando no conocen esta función, ¿no? Y también muchos de los que me siguen son brokers inmobiliarios y también les gusta ver las novedades que pueden tener. Pues entre ellas, el día de hoy, como dijo Joel, a mí me interesa, voy a hacer grabaciones, te las voy a pasar de vez en cuando alguna que otra. Y bueno, pues para tu trabajo puede ser interesante, ¿no? Pues ya estamos llegando al final, donde tenemos la entrada de Playa Pelícanos. Yo le he recomendado a la gente que se bañe donde están esas personas, por aquí sí que hay arena, por aquí pueden disfrutar de su baño. Ya voy a aterrizar, ¿vale? Vale, y ahora el chavalote lo va a aterrizar. Bueno, lo voy a aterrizar yo. No, espérate, mira. Ahí está muy alto. Entonces yo lo que voy a hacerlo, voy a ponerlo en modo manual, Sí. que es aquí. Voy a echarle, por ejemplo, un poquito más hacia la izquierda. Pero salir fuera del agua y lo vas a bajar. Y lo bajo, ¿ven? Y ahora pongo la mano
Y ya está el juguetito. Pues ahí lo tenéis, qué fácil y qué sencillo, que sí. Y encima no le tienes miedo porque las alas no te pueden dar en la mano, no te pueden hacer daño. ¿Es correcto? Sí, o sea, no hay manera. La verdad, no hay manera de que te pueda hacer daño. Bueno, pues dejamos esta zona que está con las algas rojas aquí en la orilla, que cuando hacemos fotos parece feo, pero es algo natural, algo que ocurre. Hoy están aquí, otro día estarán en otra zona. Y tú lo que haces es irte a una playa o a otra a disfrutarla, porque si te metes de aquí para adentro, luego dentro ya no tienes ningún problema, como están esas personas allí. Para que veas. Esa es la grabación, ¿no? Sí. Para que veas. Y el ruido del dron no se escucha. Bueno, pongo el vuelo de dron, vais a escuchar por repetido, me sabe mal que repetirlo para vosotros, parezco el ajito del día de hoy. Pero es lo que hay, estamos enseñando cómo funciona. Detenemos este video. Hoy verás la Riviera Maya desde otra dimensión. Nuestro piloto de dron, Alex, ha sobrevolado algunos de los lugares más impactantes, pero no te diremos cuáles. Solo quédate hasta el final y deja que las imágenes hablen por sí solas. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. De hecho, Y ahora yo puedo hablar aquí al... Mira, tenemos aquí lo que es el celular, yo voy a hablar al celular, y esta grabación que estoy haciendo ahora, que estoy paseando, pues tenemos doble versión de sonido, una para GoPro y otra para lo que es el vuelo de dron que se está dando en este momento. Pues como veis, el día espectacular, ya subieron las temperaturas, ya ahora pasa a gusto de meterte en el mar. Y bueno, pues esta es otra novedad más que tenemos, grabarnos con el celular mientras estoy con el dron, mejor dicho, mientras estoy paseando. Esto es un agregado que le podríamos dar. Muchos de los que me siguen son youtubers también, así que también se les abren los ojos cuando no conocen esta función, ¿no? Y también muchos de los que me siguen son brokers inmobiliarios, y también les gusta ver las novedades que pueden tener. Pues entre ellas, el día de hoy, como dijo Joel, a mí me interesa, voy a hacer grabaciones, te las voy a pasar de vez en cuando alguna que otra. Y bueno, pues para tu trabajo puede ser interesante, ¿no? Pues ya estamos llegando al final, donde tenemos la entrada de Playa Pelícanos. Yo le he recomendado a la gente que se bañe donde están esas personas, por aquí sí que hay arena, por aquí pueden disfrutar de su baño. ya voy a aterrizarlo, ¿vale? Vale, y ahora el chavalote lo va a aterrizar. Últimas oportunidades de inversión con entrega inmediata. La Riviera Maya es el mejor lugar para invertir en bienes raíces, y esta puede ser tu última oportunidad para entrar con precios bajos. Tenemos propiedades con altos retornos de inversión en rentas vacacionales.
Tú puedes ser el próximo dueño. Los precios seguirán subiendo, pero hoy puedes asegurar tu lugar en el paraíso con planes de pago accesibles. Escríbenos ahora y te mostramos las opciones disponibles. No pierdas esta oportunidad. Bueno, Raúl Aguilera, ay no, que no eres tú. Creía que eras tú, Raúl, de Chile, saludos. Me estaba recordando ahora este hombre, a ti. Voy a quitarme la arena del pie. Para que veáis la distancia que hay, 11:55 de la mañana, salimos de Playa Pelícanos y nos vamos a Playa Mamitas. Tenemos que subir hasta las 10 y luego giramos y bajamos por la 28. Así de sencillo y así de fácil. Aquí estamos en la 10 pero atascaditos. Estamos llegando al Chedraui Select, a lo que es el polideportivo André Villanueva y a la 34, la avenida 34. Ahora nada más pasar por aquí, este cruce de la 34, enseguida giraremos a la izquierda por la 28. Si no fuera por este atasco pues llegan bastante antes. Todavía son las 11:58, hace 2 minutitos. Yo te digo que aquí en playa puedes hacer las cosas entre 5 y 10 minutos, ir de un sitio a otro. Es muy sencillo, hombre, a veces el tráfico te hace tardar un poco más. Bueno, pues esta es la 34, como veis, ahí estaría la Quinta Avenida. Y la siguiente es la 30 y la siguiente es la 28. Por esa es la que vamos a girar hacia el mar, hacia lo que es Mamitas. Esta es la entrada del polideportivo, que es gratuita, puedes venir a hacer deporte de forma gratuita y está muy bien preparado, muy bonito, me gusta el lugar. Cuando no tienes una economía boyante o no quieres pagar 1000 pesos por un gimnasio, pues yo por ejemplo me pasé años que para mí eso era dificultoso. Por esta vamos a bajar, que es la 28, y llegamos a Mamitas en breve. La próxima calle es la Quinta, la vamos a cruzar. Y luego nos vamos a encontrar con un edificio, pero giramos a la derecha y luego a la izquierda. Aquí está la Quinta Avenida, en este momento está así, tranquilita, muy relajada. Y os estoy grabando cómo llegar porque pues, más de uno le gusta ver los paseos para llegar a los lugares y otros pues les enseñan para sentirse cómodos cuando llegan a Playa del Carmen. Dice, oye, viendo tus vídeos de verdad me siento cómodo cuando voy a los lugares porque parece que ya haya vivido ahí. Y esta es la calle de Mamitas, por aquí vamos a bajar y vamos a ver si encontramos aparcamiento ahí abajo. Yo creo que el día de hoy no, porque el día está espectacular, de verdad. Y entonces muchos coches ya habrán venido aparcado para pasar el día entero aquí. Pero lo puedo dejar aquí a la derecha, lo voy a dejar aquí. No, tardamos 4 minutos y pico en llegar aquí. Otra cosa es que tú tardes más o menos en aparcar. Fíjate que no me quise venir aquí por si no había aparcamiento, pero ahí tenemos uno al lado de la playa. Bueno, estamos. Aquí no entra mi coche, ni ahí tampoco entra mi coche, porque a veces no aparcan adecuadamente. Es que los aparcamientos los ponen muy justos, esto que pintan las rayas. Pero aquí dentro sí que me entraría perfectamente. Pero bueno, lo he dejado a la sombra, eso también es bueno, cuando hace mucho sol, dejar tu coche a la sombra lo disfrutas, ¿no? Luego te entras y no te quema nada. Bueno, voy a parar y cuando estemos dentro seguimos grabando. Fíjate que le han puesto para zona lo que es el desarrollo. Hasta un espejo en esa puerta, creo que tiene. Pero bueno, ya estamos entrando. Acordaros que tenemos aquí un desarrollo a la venta, en frontal al mar, frente al mar. Pues para los que quieren tener algo frente al mar, aquí tenéis opciones y bastantes opciones. Salió a la venta hace unos meses. Ahora mismo es preventa a largo plazo. La primera fase, porque va a tener 2 fases, se entregará en 2028. Estamos en 2025, 3 años por delante. Y la siguiente fase va a ser para 2030, eso es lo que está previsto. Y bueno, pues imagínate, todo esto irá abajo, pero esto será lo último que va abajo. Empezarán por la parte más cercana a las palmeras. Y el ambiente en la playa ahora mismo, pues el ambiente en la playa muy bueno. Ya veis que la gente está a gusto, ¿no? Lo que sigue. Saluditos. Aquí las personas que vienen de Canadá a disfrutar del buen tiempo y de la buena playa. Aquí no tenemos nada de esa alga roja, ya veis, esto es lo que os decía. Entonces era una pena que me bañara allí y no disfrutara del mar como lo tenemos aquí ahora mismo. Mi oficina está preciosa el día de hoy. Y el chavalote va a hacernos un vuelo de dron. ¿Qué te parece? Voy a parar un poquito, voy a hacer unas fotos y seguimos grabando. Bueno, pues dejamos ahí el chavalote
y yo me veía este color del mar precioso, ¿no? Lo que sigue. Ya veis que ahora nos acompaña buen tiempo. Jorge, Erika, de verdad que a veces el tiempo es caprichoso, que sí. Estáis en Toluca, espero que estéis muy bien. Os mandamos saludos. Y qué suerte poder tomar la decisión. Ahora me voy a bañar, ahora me voy a grabar un desarrollo, ahora me voy a comprar, ahora me voy a arreglar asuntos, papeleos. Y esta forma de vida a mí me es muy agradable. Espero que para vosotros os dé otras ideas, las que sean necesarias. Voy a hacer una foto desde esta posición. Hoy el oleaje es más suave que el día de ayer. Ayer teníamos unas olitas muy divertidas aquí, ahí al ladito. Quizás luego más tarde, porque ayer viene más tarde, se haga un poquito más altas las olas, porque por la tarde a veces aumentan un poquito. Bueno, pues yo voy a meter la cabeza dentro del agua. Tengo las gafas puestas, pero hoy ya no tengo tanto peligro como ayer. Ayer me las tuve que quitar varias veces y las pude perder, ¿eh? En algún momento estas gafas sentía que se me iban. Y no hay nada mejor que meterle la cabeza debajo del agua ya de golpe, todo el cuerpo mojado y disfrutar de este baño. Voy a hacerlo. Qué bonito está el color. Por eso es bueno, por lo que está ocurriendo ahora, que lo estáis viendo, que elijáis la playa para bañaros, que os paséis un poquito. Y bueno, sabiendo que Mamitas en este momento está con arena, esto de la arena va moviéndose, lo mismo tenemos aquí más, luego se nos va para la 38 o se nos va para aquella zona, vete a saber. La que tiene buena arenal ahora mismo es el Gran Hyatt, ¿eh? El Gran Hyatt ha mejorado muchísimo con la arena, qué bueno. Pues ya una vez que tengo, me pongo bien la capa, una vez que tengo el cuerpo mojadito, ahora ya no te molesta ni tener los hombros fuera, porque total el sol está pegando fuerte el día de hoy. Se nota esa temperatura agradable, ¿no? Lo que sigue. El chavalote pues debería haberse metido en el agua, ya que tiene cansante muscular del otro día. Pero bueno, yo lo haría. Si voy a entrenar al día siguiente o voy a jugar un partido pronto, entre antes tenga recuperada la musculatura, mejor. Y el mar te la recupera bastante bien. El mar y la combinación del sol dándote en tus piernas cuando sales, porque primero lo que haces aquí es activar la circulación sanguínea, la activas bastante, se oxigenan más las zonas afectadas, y luego fuera, como te está dando el sol, como que lo relaja, como si fuera una pequeña sauna, en pocas palabras, lo relaja y tiendes a recuperarlo antes. Son muchas funciones las que tiene el sol y el mar a la hora de equilibrar tu cuerpo. Y no solamente tu cuerpo, muchos de los que vienen acá, que mentalmente están depres o semidepres o con unas sensaciones negativas de la vida, pues aquí le ven las otras sensaciones y las disfrutan. Que es lo que a mí me pasa también, ¿eh? Que aquí con las edades a veces somos más depresivos que echados para adelante. Pero, hombre, depresivos, entre comillas. Todos tenemos esa función de que el cerebro te habla bien y te habla mal. Tú tienes que aprender a manejarlo, ¿no? Entonces, cuando tú cuando tú sientas que tu cerebro te está haciendo ver mal el día, pues cámbialo, cambia el chip ese, no le hagas caso, haz cosas que te hagan sentir bien y poco a poco verás que mejora. Pues no tengo ningún reportaje en este momento el día de hoy. No tengo ninguno, pero si hubiera alguno, ahí os pongo los reporteros. Tengo un poquito con humedad lo que es el objetivo. Espero que no afecte la grabación. El otro día sí que afectó, pero en este momento creo que no. Os dejo los reporteros y seguimos aquí dentro del agua. Queremos ver el mundo a través de tus ojos. ¿Qué es lo más cotidiano en tu día? ¿Cómo es la vista desde donde estás? Lo que para ti es normal, para alguien más puede ser una experiencia increíble. Graba un paquireportaje en formato horizontal y hagamos juntos una galería de momentos únicos.
Gracias por compartir y por ser parte de esta hermosa comunidad. Vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Pues hay una persona sentada en el paracaídas, la van a hacer que toque el agua casi con las piernas y la van a levantar. Ahí está lo que es la cuerda que lo sujeta. Y ahora cuando esté justo tocando el agua, van a tirarse para adelante, casi está tocando el agua, ya la toca. Y ahora se mueve la barca un poquito y empezará a elevarse. Ya tocó el agua, y la vuelve a tocar de nuevo. Ya se metió la cintura entera. Y ahora ya se lo llevan para adelante. Eso espero. Pues esas sensaciones las podéis tener cuando estáis por aquí contratándolo, ¿no? De estar abajo a estar arriba y tener vistas de dron desde ahí arriba sentadito a gusto. Bueno, a gusto si no te da miedo lo que es la altura. Hay pequeñas algas en mis pies, de estas que hemos visto antes, las rojas. Las noto al andar. Fíjate que por aquí hay una. Son estas algas rojas. A mí no me ocasiona nada. Hay quien por ahí comenta, ten cuidado con esa alga que te produce picor. A mí no me produce nada. Pero bueno, a lo mejor tiene razón esa persona cuando es muy condensado, cuando están ya destruidas, no lo sé, pero así cuando están normales no produce absolutamente nada. Y tenemos también estas otras que también son rojas, pero más delgadas, que parecen pelos, no sé si lo veis bien. Y esto, cuando se acumula tanta cantidad como ha ocurrido en pelícanos, pues hace que te sientas un poquito incómodo en los metros primeros cuando te vas a entrar a la playa, porque la sientes como que si estuviera sucia, pero no es eso, es simplemente el cúmulo de estas algas. Ahora mismo estoy en una zona que no por arriba, pero sí por abajo, siento que hay bastantes. El chavalote, pues creo que se ha ido a la sombra a volar el dron, ya no lo veo ahí. Creo que se ha ido para atrás, a la sombra. Y bueno, ese vuelo de dron ya es más espectacular, ya es diferente, ya te puedes subir hasta bastantes metros para arriba. La batería pues es más duradera. Te vas sin tanto miedo dentro del mar. Bueno, ya lo tiene controlado. Ahora, para cuando eres novato como yo, pues te pones nervioso, no, lo que sigue. Y bueno, pues un día más dentro del agua, como ya veis, disfrutándola. Pues este es uno de mis apuestas, de mi forma de vida. Cada uno apuesta a lo que siente. Y la mía fue darme mi bañito diario. Y qué mejor lugar que aquí, porque este bañito diario me da mejor energía.
Yo siento que te rejuvenece también. Ves la vida de una manera más joven también. Tienes más ganas de hacer cosas durante el día. Este ratito te hace que el día pase, pues entre comillas, más rápido, entre comillas, pero también más feliz. Bueno, yo creo que muchos de los que siguen el canal lo entienden perfectamente porque cuando han venido aquí así se han sentido ellos también. Y hay una pregunta que te tienes que hacer a veces en la vida. Yo quizá me la hice un poquito obligado, a veces no te la tienes que hacer tan obligada, pero llega un momento que el sentido de la vida que tú estás viviendo tienes que estudiarlo. Me sacrifico por todos los hijos, tanto por esto, por aquello, por lo otro, o me sacrifico por mí, me cuido, porque si yo estoy bien los puedo ayudar y estando aquí pues estoy bien y los puedo ayudar, ¿no? Pero si yo les quiero ayudar pero estoy incómodo o enfermo porque no cuido bien mi salud, pues a ver cómo los puedo ayudar, con mi economía en este caso también. Entonces es una preguntita que yo tuve que dejar todo lo material, quiere decir, pues si tienes vivienda donde vives, si tienes alguna cosa que te atasca por ahí, que parece que no a veces, pero nos volvemos cómodos. Tú ya tienes una vivienda, ya tienes los gastos controlados mensuales y vas a dejar eso por un lugar que no conoces. Bueno, en este caso ya vine varias veces a México antes de dar el salto, pero no estuve en la Riviera Maya, ¿eh? Ya lo de la Riviera Maya fue un riesgo que corrí relativo, ¿no? Porque siempre dejé un margen para si me tenía que volver. En pocas palabras, no arriesgues hasta el 100%. Déjate un margen en caso, un plan B, un plan C, alguna cosa así, en caso de que no salga como tú esperabas. Más que nada porque yo tenía a Alex con 8 años aquí. Y con 8 años el chaval tenía que tener escuela, tenía que tener todo lo necesario para hacer su vida de chaval y que no le afectara los problemas que tenga el padre. Entonces, si no salía bien, porque no podíamos mantenernos aquí viviendo, pues tenía que o llevarlo de nuevo a España o cambiar de lugar. Y ese plan B lo tenía preparado siempre. A pesar de las dificultades económicas que tenía en ese momento, yo no tocaba ese dinero para nada. Eso decía, ahí se queda por cualquier cosa que pase. Bueno, cada uno tiene su sistema, a ver si me entendéis. Yo utilicé ese. Cada uno tiene el sistema de vida que crea oportuno. Yo os cuento esto por si os da idea para pensar. Porque muchos de los que siguen el canal, Paco, me gustaría hacer la forma de vida que tú haces. Acordaros, cuando empecé, esta forma de vida era también bastante parecida, porque yo pues vivía en un lugar muy discretamente, muy, digamos, pues sin ninguna comodidad prácticamente. A duras penas llegaba a ahorrar para comprar una nevera al cabo de un tiempo, varios meses. Llegaba a ahorrar para comprar a lo mejor una cama al principio, porque el lugar donde renté era una habitación con baño. Pero ahí tenemos todo lo que necesitábamos para poder dormir y comer. Entonces te tienes que meter en lo que puedas. Pero sí podía hacer esta forma de vida porque yo tenía mis ratos para ir a la playa todos los días, para llevar al parque al chavalote, para que jugara fútbol el chavalote, y para estudiar y para trabajar un poquito con el ordenador y que no se fueran los ingresos mínimos para poder vivir aquí. Que han cambiado muchísimo, ¿eh? El nivel de vida que yo tenía aquí en playa hace 13 años, bueno, hace 11 años mejor dicho, a nivel de vida que actualmente puedes vivir en playa, no tiene nada que ver cómo suben lo que es el nivel de vida normal a la hora de cobrarte un dinero. Ahora mismo yo no podría, con lo que tenía en aquel momento, yo no podría aguantar nada más que 15 días, más o menos, 15, ponle 20, pero ya no llegaría al mes, entonces estaría agarrando lo que tengo guardado y eso tampoco es bueno. Entonces también tienes que tener cuidado con eso, porque esta zona de aquí, año a año los precios de alquileres suben mucho, la alimentación también sube mucho, gasto de luz y todo eso van cambiando bastante también. Entonces tienes que pues conseguir una fórmula en la cual puedas disfrutar de mantener tu economía y al mismo tiempo tu forma de vida. Y mira, y es pura Aquamal. Ya sabéis que el mar es gratuito, venir a la playa es gratuito, llegar aquí. Mira, una de las cosas que busqué cuando busqué ese lugar para vivir, que era tan discreto, tan modesto, en pocas palabras,
era que pudiera venir a la playa andando. Tardaba 15 minutos andando a la playa, para mí era fenomenal. Y también para el chavalote, y que tuviera un parque para él cerca y la escuela cerca. Esas son las cosas que yo miré más importantes en ese momento. Y haciendo una vida sana, una vida que tú estás a gusto y el chaval también, enfermar no enfermas, ¿eh? Enfermas muy raro. Puedes tener una gastroenteritis, puedes tener un poquito de fiebre algún día por algún motivo de un resfriado, de la picadura de un mosquito, cosas así, pero muy raro, ¿eh? Muy raro. No enfermamos nunca de una manera que necesitábamos médicos, por decir algo. Y eso que yo tengo enfermedad crónica, que yo me tengo que medicar de por vida, por decir algo. Pero con esta forma de vida, lo que hago es bajar la medicación y vivir más saludable. Bueno, pues yo creo que me voy a salir. Quizá he estado demasiado rato aquí hablando de este tema. Espero que no moleste, que os ayude en algo. Cuando hablo de estas cosas, mira, sí, el chaval está ahí sentado y está hablando con una persona de la parte de atrás. No lo estaba viendo, está sentado ahí. Voy a meter otra vez la cabeza bajo el agua antes de salir. Ayer vi un vídeo, me sorprendió un poco, pero ya no me sorprende mucho porque ocurre de vez en cuando. En Cancún, la laguna de Nechuté, la laguna que tenemos allí, pues tiene sus cocodrilos, ¿no? Entonces muchas veces les da por salir al mar a alguno que otro y lo ves por ahí por las playas donde está el turismo y está ese cocodrilo por ahí nadando cerca de la orilla. Y bueno, no es que sea tan peligroso porque yo, que sepa, no han atacado a la gente, pero sí te sorprende. Entonces lo que haces es dejar esa zona, vienen las personas que se encargan de ese tema y lo solucionan el problema. Pero había un vídeo por ahí, yo me lo iba a descargar para ponerlo, pero dije, bueno, no sé quién lo ha subido, no le quiero quitar sus cosas, pero bueno, el caso es que no lo descargué, simplemente lo comento. Aquí ocurrió una vez, en esta playa, en la 38 precisamente, estábamos allí. Estaba María, estaba Miquel, estaban las personas con las que en ese momento nos relacionábamos mucho. Pero era un cocodrilo pequeñito, era una cría, a lo mejor tenía medio metro o algo así, cocodrilo de eso que le pasó al lado de la pierna de María y bueno, se asustó bastante. Pero ahí estaban y luego vinieron los de protección de animales y se lo llevaron a otro hábitat. Esa es la única vez que vi por aquí un cocodrilo. Ahí la grabación creo que me la pasó Miquel. Y ahora sí, ahora ya me voy a salir. Me voy a salir y vamos a disfrutar de que nos dé el sol mientras se va secando el cuerpo. Pues esto es el día a día y gracias por acompañarme en él. Y si te ayuda un poquito en tu estancia, en tu casa, en donde lo estés viendo, y te ayuda a mejorar tu forma de llegar a la Riviera Maya o de invertir aquí o lo que haga falta, pues me alegro mucho por ello. Iba a hacer alguna foto más, pero ya hice bastantes hace un rato. ¿Veis? Por ahí abajo se puede ver que hay cierta alga, que hay zonas que se hacen más cantidad y zonas que se hace menos. Y cuando veis con el vuelo de dron que se ve oscura el agua, puede ser por dos cosas, o por el alga roja, como ha ocurrido por ahí por pelícanos, o porque es zona de rocas también. Las rocas, acordaros que se ven más oscuras. También cerca del muelle veréis que hay bastante roca, un poquito más oscuro. Y el chavalote pues sigue hablando con ese hombre. Está haciendo un vuelo largo. Espero que os guste. Yo les pongo la música que me deja poner YouTube, porque cuando he puesto otra me ha penalizado. Aunque sea música libre, me ha penalizado porque luego al cabo del tiempo esa música libre se convierte en música registrada y te penaliza. Entonces prefiero ponerla de YouTube. Y bueno, ¿cómo te va el vuelo, chaval? Va bien, todo bien. Estás entretenido, ¿no? Bueno, ahí quieres saber cosas de información de vuelos de dron. Qué bueno, saludos. Pues yo creo que me voy a pasear un poquito por la orilla para secarme. ¿Eh? Iba a aterrizar, pero No, aterriza si quieres. yo voy a ir a aterrizar allá. Bueno, ¿Tú quieres pasear? Si no, me muevo un momento a la 38 para enseñarlo. vale. Venga, Voy a pasear 2 minutos. Perdona. Sí, voy a pasear 2 minutos, pero más que nada porque si no la toalla la dejo muy mojada, prefiero secarme con el sol.
y el cuerpo lo agradece, de la verdad. Y luego ya el último toque, la toalla. Aparte, ahora mismo este es el invierno que todos agradecen, el que tenemos ahora. El que el sol lo sientes a gusto, pero no te quema de esa manera tan exagerada como cuando es verano, ¿no? Yo creo que yo cuando sufro más aquí del calor es cuando pasamos al mes de abril-mayo, que no hemos acostumbrado a estas temperaturas tan agradables y luego de golpe nos da ese sol tan fuerte, pero luego los meses de junio, julio y agosto como que ya no lo siento igual, porque ya mi cuerpo se acostumbró otra vez al calor fuerte, ya lo tengo acostumbrado y ahora parece que ya no haga tanto calor, pero sí hace calor, lo que pasa es que tu cuerpo se acostumbró. Voy a hacer unas fotitos por aquí, fijaros qué buen arenal tienen aquí en la granja, ya tienen un buen arenal. Normalmente aquí había poco, pues ahora, y el que decía de las ballenas que quedaban feas, las ballenas, pues ya ni se ve las ballenas, ya se llenó de arena todo. Porque también pusieron por ahí ballenas de estas, de los sacos estos de arena que hay negros, para proteger las paredes de ahí. Voy a hacer una foto de aquí también. Aquí ni hay mucha menos ola porque ya ahí frena el poco oleaje que hay el día de hoy. Ya que esta zona está muy bien para bañarse, para los que no quieran nada de ola. No más para allá ya están las rocas, pero por aquí te puedes bañar bien, no hay rocas y te puedes bañar a gusto. Si vienes con niños pequeños te recomiendo que gires a la derecha, porque la entrada de Mamitas es esa. Giras a la derecha y aquí tus hijos van a estar tranquilitos. Bueno, pues me voy hasta donde está el chavalote, ya este ratito que está por aquí, pues fijaros cómo está aquí el agua. Voy a hacer una foto de esta zona. Fijaros cómo se mueven las olitas por aquí, espectaculares. Bueno, vamos a seguir paseando. Ya me voy hasta donde está el chaval. Ahora sí, ahora un poquito más rápido porque ya me entretuve demasiado. Qué suerte que esa batería que tiene le dure tanto tiempo. Vuela más tranquilo. Pues he querido hacer algunas fotos de la 38 porque hay personas que pues esa playa le enamora, que está preciosa cuando tiene arena, pero por desgracia en este momento pues no la tiene. Sin embargo, el color del agua allí está muy bien. Ayer lo pasé fantástico con los pelícanos, no sé si habéis visto el vídeo de ayer, donde subimos un desarrollo que entrega inmediata, pero al mismo tiempo nos fuimos a la playa esta de Tulum, donde está la montañita esa, la roca, y ahí hay muchos pelícanos pescando y al mismo tiempo en la orilla que yo lo disfruté. Aquí tengo el chavalote, ya nos vamos a ir para que lo pueda aterrizar el dron. Ya me llené de arena. Venga, nos vamos. Adiós. Y bueno, ya él lleva el tema del dron con una facilidad tremenda, pero ha tenido sus problemas en sus comienzos, como todo el mundo. Bueno, voy a parar y cuando vaya a aterrizar lo ponemos en marcha. Bueno, pues el chavalote ya está aterrizando el dron. Lo van a aterrizar en su mano, qué raro. No se deja, ¿eh? Este sí que hay que tener cuidado, ¿eh? No, pero también no ando seguro de mí mismo, ¿me entiendes? Que digo, la otra opción es simplemente pones la mano, le das a aterrizar y aterriza, pero luego está la otra opción de que tú mismo lo agarres, ¿me entiendes? Bueno, pues otra cosa. Has volado por toda la zona y me imagino que espectacular, ¿no? El día. Sí, la verdad es que sí. Voy a parar ya, os pongo el vuelo de dron y seguimos. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Bueno, pues estamos aquí girando, ya nos vamos camino de casa, espero que os haya gustado mucho el vuelo de dron. Otra vez pasando por la quinta, nosotros nos vamos a comer. El otro día compré 6 chuletones de carne, de estos buenos, de entrecot. Me quedan 3 por comer, así que uno de ellos va a caer para mí. Y otro para el chavalote y otro para Adriana. Adriana se quedó en casa. La quinta está ahora muy tranquila. Estoy grabando la quinta porque en este momento estamos atascados aquí. Pero bueno, luego seguimos. Pues las 5:25 de la tarde. Hace un rato se vino andando Adriana porque me quedé dormido esta tarde, me quedé dormido. Yo voy a hacer 1 hora, ella va a hacer 2 horas y el chavalote aún sigue por allá en casa haciendo cosas de trabajo suyas. La tarde excelente, ya lo veis. Un sol muy bueno, despejado el cielo casi, hay nubes, pero de esas que se agradece que haga una sombra de vez en cuando. Y hoy, en vez de irnos a la izquierda, nos vamos a ir para la derecha. Y esto es lo bueno de tener el gimnasio aquí al lado de la Quinta Avenida, porque podemos dar un paseo cada día por aquí. Los señores de Canadá que están ahí tomando su cervecita, que bueno. Te mandan saludos. Buenas tardes, hasta luego. Qué bien están ahí. Pasando la tarde, ahora sí pasan gusto de estar ahí, tomando su cervecita. Y sobre todo compartiendo entre ellos, ¿no? Es lo mejor. No sé, ya no se llevan tanto ese tipo de amistades a día de hoy. Cuando yo era chaval, pues no había teléfonos móviles, no había... Casi poco se usaba el teléfono normal, sí se usaba el teléfono normal, pero poquito. Pues todo era juntarse con amigos y pasar el día. Y si no era un tema, era otro que salía, ¿no? Y horas ahí, que las pasaba bien. Y me recuerdan esos años. Ahora cuesta más hacer amistades, cuesta más reunirse así. Aunque hay zonas que todavía se sigue haciendo mucho, pero hay otras zonas que no tanto. Pero bueno. Aquí en México todavía las familias se reúnen mucho. Muchísimo, diría yo. Y eso es bueno para ellos, más unidos son, más apoyo se dan en momentos delicados. Y emocionalmente también es bueno para ellos, para todos nosotros es bueno. Bueno, como veis, hay gente, todavía no tanta, como va a ver luego dentro de un rato. Vamos a llegar aquí a la zona de las Constituyentes y espero que os sirva de algo el paseo que estamos dando. Qué bueno que este hombre hace una foto de recuerdo. Aunque todavía sigue con lo de la Navidad, no lo han terminado de quitar.
Por ahí oigo música. Otro lugar, como siempre digo, para hacer tus fotos de recuerdo. Los dos baños, hombre y mujer. Está siendo un poquitín más largo el camino, lo que es el paseo. Me estoy tomando tranquilo. Soy Señor, sin nada que ofrecer. No tengo nada. Mañana tenemos partido de Champions, la última jornada de la Champions de este nuevo formato que se está jugando este año. Algún equipo grande puede ser que quede eliminado, no se sabe. Otros van a tener que jugar una eliminatoria entre sí, a ver quién queda eliminado, y otros van a pasar directamente, como el Barcelona, bueno, el Barcelona ya seguro, el Liverpool también. Los 8 primeros, en pocas palabras. Pero igualmente el Barcelona querrá ganar. Aparte tienen un premio cada partido cuando gana bastante importante. Mira, ya le han quitado todo lo que era la publicidad ya se le han quitado toda la publicidad del museo. Van a dejar las paredes, digamos, sin nada. A mí me gustaba mucho. Ya han quitado también lo de aquí delante. Fíjate que todavía les queda alguna cosita por ahí fuera. Ya le quitaron lo que tenía ahí arriba. Esos dos gigantes que teníamos. Este museo era Louis Tussaud, ya desaparece de la Quinta Avenida. Qué pena, ¿no? A mí me había gustado mucho. Además tenía un enfoque de años 80, algo así, que me gusta también. Parecido a lo que hace el Cocobongo. Y bueno, pues seguimos paseando por aquí. Vamos a llegar hasta la avenida 12, que es la avenida donde están los locales de toma de copas por la noche y de ambiente. Y luego ya de vuelta hacia el gimnasio voy a intentar andar un poquito más rápido. Es que salí de casa como medio dormido, ¿eh? Aquí es bonito ir a pasear el cenote que tienen ahí dentro. Es muy bonito. Este local, fijaros en él porque a lo mejor os interesa venir a conocerlo. El nombre se llama Aldea, el de restaurante Aldea Corazón. Y es muy bonito dentro, lo vais a ver. Ya lo hemos grabado un par de veces. Si les pides permiso te dejan pasar a verlo. Le tengo cariño a ese Perfect Play que tenemos ahí, ese desarrollo. Fue una venta importantísima una de las ventas que hice allí. Importantísima en lo que es mi trabajo a día de hoy. Ahí viene Spiderman y la máscara. Intentando poner en orden la quinta, ya lo veis. Y bueno, estas palapas que veis, ya lo he dicho muchas veces, me parecen espectaculares. Le da el toque caribeño a esta zona. No te puedo olvidar. Bueno, pues ya estamos hasta donde voy a llegar andando. Llego aquí al ladito de esta calle. Tenemos estos restaurantes muy conocidos, lo que es Cancún, Playa del Carmen, como Sonora Prime, Porfirios. Y este Lilios también, el restaurante griego. El Amorino, que es una buena cafetería. Y esta es la calle que os estaba diciendo, que luego por la noche lleno de música y de ambiente, ahora muy tranquila. Por ahí también hay un paso a la playa. Descuento para personas con sombrero. Amigas, tienes... Y el Cocobongo, que lo tenéis ahí al lado. Aquí están vendiendo para el Cocobongo, qué bueno. Pero el Cocobongo lo tenéis aquí en la esquina. Bueno, voy a pasear por la calle Corazón, ahí lo tenéis. Zona de beso. Aquí también tenéis que venir a hacer una foto.
Esto me recuerda a la calle del Beso que hay en Guanajuato, muy famosa a nivel, se diría que casi mundial, mexicano seguro. Es una calle súper estrecha con escalones de subida y están tan cercanos cada parte de los edificios que casi se pueden dar un beso los amantes que había ahí. Eso es una historia que hay que conocerla, pero que hay un escaloncito donde la gente se va a dar el beso. Te recuerdo, las parejas. Pues aquí tenéis la calle Corazón para lo mismo, para hacer una pequeña leyenda de ese tema. Yo estuve en Playa del Carmen y me di el beso en la calle Corazón, en ese lugar precisamente. Pues estaría bien, ¿no? Para tus recuerdos. También tenéis de Corazón para hacerse la foto de recuerdo. Y si venís con niños, ese tobogán que estáis viendo, para que sea más divertido el bajar. Ahora está fuera de servicio, temporalmente. Bueno, me ha parecido que el hombre está un poco... porque llevan a la niña para que se monte, pero está cerrado. Le ha dado pena. Ahí están los tigres. Pues sí, me he quedado sorprendido con lo del Museo Tussauds. Ahora cuando pase por ahí voy a decir siempre que algo me falta, algo. Y no ha sido tanto tiempo que he estado, yo creo que he estado como 2 años y medio, 3, más o menos. Un par de años seguro. Pero ya más no lo sé. Seguramente lo veis como yo, algo le falta ahí, que le estaba dando un caché a esta esquina. Este restaurante también es muy bonito, muy bonito. Con este piano y la música que a veces de saxofón que tenemos por la tarde noche. Y esta heladería que de vez en cuando nos paramos a tomar un helado. Bueno, pues esta tarde está siendo un poquito más largo el vídeo por la Quinta Avenida. Casi como si fuera un directo porque no estoy parando la cámara para nada. Ahora me voy a asegurar de que estoy grabando, porque a veces creo que estoy grabando y no estoy grabando. Soy muy torpe a veces, ¿eh? Y qué bueno que sí que estoy grabando. Me ha pasado alguna vez, ¿eh? Luego te quedas como diciendo, todo lo que he hablado no se ha grabado nada. Pues así ha ocurrido. Bien, lo vemos. Ahí Ariosto, que es muy buena persona, eso es lo primero. Trabaja ahí en Casa Sofía, de la Quinta, al lado del gimnasio. Y atiende muy bien, la verdad. La música por ahí que se oye muy bien y esta me gusta precisamente, pero bueno, vamos a seguir paseando. Intento no parar la cámara. Bueno, pues ya una vez que cruzamos Constituyentes para el gimnasio queda poquito, 2-3 cuadras más o menos.
Una, dos, tres, creo. La tercera creo que es. La tarde, la verdad que estupenda. Fijaros que ahora ya no hay nadie que se abrigue, al revés, todos van relajados, es una temperatura ideal. Diría que ni frío ni calor, 27 grados, 26, 28 aproximadamente. Humedad tampoco hay mucha, eso también es importante decirlo, porque si hubiera mucha humedad estaríamos sudando también fácilmente. Sí hay humedad porque aquí siempre la hay, pero no es tan alta. Otro lugar para haceros la foto es donde ponen la bandera de México también, representando a qué zona estás. Es bonito que te lleves un recuerdo con esa bandera también. Y bueno, pues seguimos. Ya hemos pasado la primera cuadra, que era esta de aquí, la segunda la estamos a punto de pasar. Y luego ya me voy para allí hasta la hora que sea de noche. A las 7 de la tarde ya será de noche, ya estamos en el atardecer. Y aquí están con su espectáculo el señor Flor. Siempre hacen actividades. Ahora mismo ahí en el escenario están llenando de plástico a la persona. La tienen encerrada ahí. Pero bueno. Pero bueno. Amigos, estamos. Me hubiera quedado, pero tengo preocupación de que ponen música de vez en cuando. Hasta luego. Saluditos. Sí, le tengo cariño. Ya sabéis que cuando no están, que luego se van, yo creo que en el mes de marzo o por ahí se nos van. Marzo, abril. Luego voy mirando todas las tardes para ahí, como echándolos de menos. Pues ahí está la tercera, desde la Constituyentes, y ahí tenemos el gimnasio en la esquina, en la primera planta. Bueno, pues ya despidiendo el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado. Creo que no voy a grabar nada más, el carro lo tengo ahí al final. Si acaso ahora un toque de cámara a Adriana haciendo ejercicio y ya. Quiero salir. Gracias a Luis Homero, que me envió para que reportajes. No, eso fue ayer. Ayer los publiqué. Otra persona me ha enviado desde el puerto de Veracruz, todavía no lo he descargado. Ahora no me acuerdo del nombre. Ya lo habré puesto. Bueno, pues entramos por dentro. Adriana está por ahí en algún sitio haciendo su ejercicio. Es la primera de allí de la esquina. Saluditos. Y bueno, pues aquí tenemos la fruta. Estamos aquí en el Chedraui. Estoy mirando qué es más interesante para comprar de lo que consumo habitualmente. El aguacate de Maya hay que mirar cómo está, porque muchas veces no está muy bien. La manzana roja. Bueno, pues hoy es el día de la fruta, por lo que veo. El tomate está muy bien de precio. Este de aquí arriba. Y bueno, pues nos vamos para adentro. Adriana ya entró. Buenas. Te estaba buscando. Dos cositas. El jugo de mañana, el jugo verde. Hará falta cosas también. Aquí ya hay mango, pero está en 76 pesos. Y bueno, hay música puesta, no voy a poder grabar mucho. Bueno, pues nos vamos de la zona de la fruta. Poquita cosa el día de hoy. Mucha verdura y unos huevos, porque no había en tamaño más pequeño de envase. Bueno, pues ya mañana será otro día. Ya nos despedimos. Las 8 de la tarde aproximadamente.